Martín Cohen. Antes de empezar, ¿hay algo que quieras decir en tu defensa? Me declaro inocente, pero me siento culpable. Qué ambivalente. Ya nos plantea un panorama complejo. No sabemos si empezamos bien o mal. Martín, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Es realmente un honor. Muchas veces sos un faro, yo a veces no sé qué pensar y veo entrevistas a él. No se guíen por mí. Es una presión que te estamos tirando de entrada. Pero ahora, he copiado reflexiones tuyas y las hice pasar como si fueran mías. Perfecto, Sí. Pero perfecto. en un bar, en una situación así, tampoco. No, y donde sea. ¿Te jode esto de que ideas tuyas circulen y que de repente sean usadas como casi como moneda de cambio de la conversación? No, al revés, al contrario. Si algo de lo que yo pueda haber dicho en tal o cual situación le resultó significativo a alguien y alguien consideró que valía la pena retomarlo. La del celular que es como el pucho, ya la hice mía. Ya le hiciste tuya. No, si está escrito, si eso está escrito en un texto, entonces ya entra, digamos, me parece otro tipo de consideración, que es cuando alguien escribe y va a tomar algo que escribió otro, hay que citar. Claro, derechos de autor, copyright. Sí, y está en un libro, digamos. Si está en un libro, un artículo, no solo por derechos de autor, que es como la parte más formal en relación al aspecto laboral que tiene escribir para los que trabajamos de escribir, sino un gesto de honestidad intelectual en cuanto a que si vas a poner en un texto ideas que en realidad estás retomando de otro, indicar de quién las estás retomando es un gesto básico de honestidad intelectual. Ya después en la conversación, incluso la conversación en los medios, qué sé yo, a título personal, si alguien retoma algo, no me estoy fijando, lo dije, o probablemente yo mismo esté retomando y a veces olvidando de dónde lo retomo. Ahí me parece que en casos como esta misma escena de la que estamos participando, que ustedes me invitan y conversamos y esto sale por radio, si algo de lo que decimos genera, estimula reflexiones, ilumina alguna cosa que a alguien se le vuelve significativo y lo puede retomar, para mí es solamente halagador, no me jode en absoluto, al contrario. Estamos una semana muy intensa, venimos de unas elecciones, con lo cual, tenemos cosas de todo tipo para pensar. En general empezamos estas entrevistas con un inocente o culpable, que es un ping-pong con un formato muy raro que armamos, pero no deja de ser que vos nos digas si te sentís inocente o culpable frente a algunas preguntas. ¿Vamos? Voy. ¿Inocente o culpable de besar la bufanda de Boca cada vez que se te cae al suelo? Lo hago, o sea, no sé, pero no usaría la palabra culpable. Para eso tengo en mi formación de infancia la premisa de que existen objetos sagrados. Esa educación que yo recibí no funcionó en el sentido de otorgarle un carácter sagrado a los objetos que me habían enseñado que eran sagrados. Claro. Pero sí mantuve la premisa de que si un objeto me resulta sagrado, si toca el piso, cuando uno lo levanta, hay que besarlo. Entonces no lo hago con la kipá, no lo hago con el talit. Claro. Que era donde me había sido indicado. Estos son referencias de judías. Claro, porque es una cosa que en el judaísmo sagrado, se hace, se le da un beso al kipá. Sí. Pero ahí no me funcionó, tampoco voy con el talit por el mundo. No, claro. Y en cambio sí voy con por ahí algo de Boca y lo transferí ahí. Que es un poco como pedirle disculpas casi a la bufanda por haberla... Bueno, es reparar un accidente que cobra un carácter profanador para un objeto al que uno le signa una carga de sacralidad. La tenemos acá, porque está ahí. La bufanda traje porque está fresco. Claro, está Entonces, con la bufanda como así, sí. La tiene muy cerca. Si la habrá besado, ¿no? Sí, está muy besada. Pero pues se me cae mucho, pero no desciende. Cae, pero no desciende. No, y además... Lo siento como una chicana personal, como hincha Porque de River. Bueno, ya sabás. La recibí. Cada uno recibe las palabras, lo tocan donde lo tocan. Sí. Pero no, y en cualquier caso... desplacé todo una serie de rituales y de formas de la religiosidad que no tengo, porque no tengo ni sentimientos, ni creencias, ni fe religiosa, pero algunas resonancias de la religiosidad me permití entonces transferirlas al fútbol, que es un ámbito bastante propicio para vivirlo con estas formas. Clarísimo. Martín, ¿inocente o culpable de considerarse un ícono progresista? Bueno, un poco me estoy enterando ahora. No, debo ser culpable, algo debo haber hecho mal. Yo no me considero progresista, yo me considero de izquierda.
probablemente lo sea de un modo tan insuficiente que soy culpable de esa insuficiencia y probablemente un tipo de o una disposición a la tibieza, que personalmente no comparto, quizás exista en mí a pesar de mí. En el momento de escribir, o sea, de elaborar mis ideas y mis posiciones ideológicas, cuando yo escribí, por ejemplo, el libro 1917, eso no es un libro progresista, es un libro de izquierda. Y cuando me invitó alguna vez, por ejemplo, José Nathanson a escribir en Le Monde Diplomatique sobre, atención en mi francés, Sí, bien. A escribir sobre la cuestión de izquierda y progresismo, tomé postura en relación a distinguir y a ver hasta qué punto la izquierda era una herramienta posible para poner en cuestión los límites del progresismo. La tesitura que yo asumo explícitamente es esa, la que planteo, la que sostuve por escrito es esa. En la novela, perdón que haga referencia, No, está pero la perfecto. pregunta remite a mí. Y sí. Estoy pensando en ese artículo de Le Monde, estoy pensando en los ensayos de 1917. Puedo agregar ahora una novela que yo escribí que se llama Museo de la Revolución, y son todas formulaciones orientadas al pensamiento de izquierda, no al progresismo. Si, no obstante, hay quien me considera progresista, eso es sin dudas una insuficiencia mía personal, con más debilidad de la que yo querría tener o supongo tener, más tibieza de lo que querría tener o supongo tener, y por lo tanto sería culpable. Se puede considerar de todas maneras que el pensamiento de izquierda respecto de las orientaciones progresistas comparten. Hay una familiaridad en algunas... Bueno, en algunas zonas sí, porque en muchos aspectos las diferencias pueden ser, en algunos no, pero en algunos son diferencias de intensidad. Y en definitiva, si vamos a hacer algunas consideraciones sobre, por ejemplo, sobre las posturas de Victoria Villarruel, muy probablemente lo que yo pueda decir desde una posición de izquierda encuentre una afinidad suficiente en el pensamiento progresista para que haya una especie de nosotros legítima. Entendido. Válida, Como sí. si hubiera sido distintos vagones de un mismo tren. Que es una metáfora muy de la revolución. Ahí va, Sí, ahí está. Ahí marcaste el izquierdismo. Inocente o culpable de que por ahí no te das cuenta cuando en tu casa hay algunos cambios. Por ejemplo, hay un sillón nuevo y por ahí pasas unos días sin saber que hubo ese movimiento en la casa. Culpabilísimo. Tengo una fuerte necesidad de que no haya pena de muerte porque la merecería, en el sentido que no, ahí no puedo. ¿Han visto cómo he sido recién capaz de modular, matizar? Acá no, porque además es algo del orden. Efectivamente, un día me di cuenta que yo no sabía cómo es el piso del baño, donde yo me baño todos los días. No lo puede creer. ¿Cómo? ¿Cómo le ¿Qué sé empezó yo? Y no es que no lo vea, porque cuando salgo de la bañera, precavido como soy, miro bien dónde piso, porque te patinás. Pero lo miro, mirás pero en no, un sentido práctico de pisar, pero no ves dónde estás pisando. La casa donde vivo. No lo contempla por ahí. Contemplo, no registro, tengo ahí algo que no anda bien. Un día estábamos cenando con Alexandra, mi mujer, en el comedor diario, que es parte de la cocina, donde cenamos casi todas las noches. Si cenamos en casa, casi siempre cenamos ahí. ¿Y qué habría sido al cuarto, quinto, sexto año de vivir con Alexandra en esa casa y de cenar en ese lugar? Dije, pero ahí hay una abertura. Ah, pensé que te había dado cuenta de la presencia de Alexandra. No, No. no, eso es al revés, la veo hasta cuando no está. Perfecto. Una Con las abertura- cosas, pues llama amor. con las cosas. Son con las cosas, ¿Viste con una los ventana, objetos. Hay algo en el... Ahora no lo puedo incluso reponer exactamente. Pero algo que estuvo ahí todo el tiempo y no lo había Voy a visto. hacer una caracterización necesariamente somera. Sí. Claro, la pared, hay una parte que la pared no llega al tope, al piso no, a lo que está arriba se llama techo. Tiene una especie de hendidura en V, como de diseño, que... No habías reparado en eso. Y no, porque yo entro por la puerta. Claro. No, nunca había pasado por ahí, ni tiré nada por ahí. Un día levanté la vista y dije, pero ¿y eso? Qué bárbaro. Es un gran experimento, la verdad, por ahí que te despiertes en una casa similar a la tuya, pero que no es la tuya, a ver si te das cuenta. Lo que me pasó una vez a fuerza de mucho trabajo en un lado y en otro, y en otro, y en otro, y viajar a un lado y a otro, y a otro, y a otro, me desperté un día y dije, ¿en qué hotel estoy? No reconozco este hotel. Y era mi casa. No. Eso me Es llegó como una a pasar. canción de Calamaro. Sí, sí, la vida de Calamaro. Sí, la vida de Calamaro. Sí, la explicación que Calamaro podría dar a esa escena, y yo no, pero hubo algo de eso. Pero eso por saturación. Después, bueno, pero como le pasará a cualquiera,
¿En qué nos fijamos y en qué no? A mí también muchas veces me parece... No digo inaudito, es una palabra demasiado fuerte, pero podría decir, me llama la atención. Alguien llega, ¿viniste en remis? Sí. ¿O viniste en un auto? Sí. ¿Qué auto era? Y vos para mí decís, no sé qué auto era. ¿Pero cómo? ¿Lo viste venir de frente? Paró, te subiste, en el volante había un logo, ¿no viste? ¿Qué auto era? No me fijé. Bueno, lo mismo, pero en la casa en la que vivo. Todos los días. Y todo el tiempo. Ya sé que no es igual. Lo del sillón efectivamente ocurrió en otra casa y en otra gestión matrimonial que no es la actual. Es una Pero constante. Que un viene. día soy yo así. Un día Sí. dije, de lo que me acuerdo de las palabras, que es algo a lo que yo evidentemente le presto más atención que a este tipo de cosas. Porque me acuerdo que dije, acá hay un hueco. Estamos en el comedor diario. No puedo creer. Dije, acá hay un hueco. Había como un espacio de más. Me dice, mandé a retapizar el sillón hace 3 días, estaba esperando que preguntaras. Es como una laguna mental. ¿Qué sé yo? Pero es como lo del auto, ¿viste? Bueno. Te fijas, a veces me dice, ¿te encontraste con tal? Sí, ¿qué tenía puesto? No sé. Pero increíble. pollera, no sé. Bueno, las cosas en las que uno repara y en las que no, con lo cual de esto de las casas, culpabilidad total. Por eso tuve una época muy plena que es cuando viví en un departamento de un ambiente. Eso lo tenía bastante dominado. Claro, estaba muy estudiado todo. Hace bastante. Martín, ¿inocente o culpable de estar más afectado emocionalmente por el resultado de Boca que por las elecciones? Es verdad que puede llegar a pasarme eso, pero no lo veo como una culpabilidad. Cada uno de nosotros sabe dónde descansa, dónde se obsequia a sí mismo un reparo y un sosiego para aquello que sea que lo agobia. El fútbol a veces puede agobiar, no es ninguna referencia hacia vos concreta. No. Estoy diciendo en general. Igual Boca pudo agobiar mucho en el último tiempo, no es que fue todo alegría. Pero hay niveles de agobio que no conocemos. Si me lo Entiendo. querés contar, soy todo oídos. Hay que ver el Pero no agobio, lo conocemos. Hay que ver porque hubo una final de una Copa Libertadores muy agobiante también, ¿no? Sí, muy pero agobiante. imagínate, una Pero cosa bueno, que dura una tarde contra claro, una cosa que sí. dura un año entero. Una tarde. No hay más que Bueno, considerar Son eso. umbrales Pero- de dolor futbolístico. Pero más allá Dejémoslo. de eso, No, la elección, te pregunto por eso. A mí una de ¿Te, las te cosas- genera algo emocional? ¿Lo vivís con una carga o Sí. puedes abstraerte? Y... No, pero no sé si sería tanto. Bueno, sí, emocional en un punto puede ser, pero de un orden diferente. Porque emocional, porque uno cuando se preocupa por la situación del país, bueno, hay algo ahí, te puede llegar a angustiar, efectivamente. Si, no sé, si están dejando a los discapacitados librados a su suerte, si están dejando a la gente que tiene un cáncer avanzado librada a su suerte y a un 40% de la población eso parece, le resulta, en principio, digámoslo así, admisible. Eso en un sentido me preocupa y junto con la preocupación viene un tipo de mortificación que hasta puede arrimar a la angustia. Pero no es pura sentimentalidad, me parece que hay una relación diferente porque en la intensidad del fútbol, que es de otro orden, yo sé que eso no es... Yo sé que es más importante el hambre que el tiro libre. Y no tengo ninguna pretensión, no soy culpable de que se me confundan los términos. Entre una guerra y un penal en el último minuto, no, bueno, la guerra es más importante, es más grave, merece más reacción, más, etc. Pero una parte de lo que hace fascinante al fútbol y en general a cualquier juego en el que uno se meta y se involucre es vivir eso que está ocurriendo como si fuera importantísimo, cuando uno sabe que no lo es. Y vivir eso incluso como si fuese lo único que existe, aunque uno sabe que no lo es. Pongo siempre el mismo ejemplo porque a mí mismo me resulta gráfico. También tiene ¿No? Sí. lenguajes bélicos, como que el Claro. folclore del fútbol también tiene. Claro, pero no solo el fútbol, el A matar o ajedrez. morir. Pero el ajedrez está diseñado como un espacio de guerra. Y de hecho están el rey, la reina, y es un ejército, son 2 ejércitos. Claro. El ajedrez también tiene formato bélico. Ahora, es un como sí, que no es el de la guerra. Si está 0-0 el partido, Newell's Central, 0-0. O vamos a graficar una situación real. Minuto 43, tiro libre. Toma carrera Di María. Si en ese momento... No, tremendo. Si en ese momento alguien te toca el hombro y te dice hay una matanza feroz en el Sudán. Sí. Te chupo. Y vos decís, bueno, no, la verdad es que está muriendo mucha gente, muchísima. Y se puede parar, no lo están pudiendo parar. Bueno, justamente el asunto es que Di María toma carrera y en ese momento
el pacto de ese juego y de cualquier juego es que no exista otra cosa. Por eso uno lo vive con la intensidad con que lo vive. Yo me acuerdo una vez, te juro, es un relato, acá no hay chicanas, nada, el relato es así. Boca River, año 92, creo. En el entretiempo, por los altoparlantes, que están puestos en la cancha de Boca para hacer anuncios necesarios, no para dar aliento, porque para eso están los hinchas. Estamos los hinchas. Y en un momento llaman, socio tal, presentes en no sé dónde, en el departamento, por un problema familiar. Mi impresión fue que la reacción unánime fue decir, avísaselo después. Falta un tiempo, es Boca River, está claro. acá, vino acá. Salvo que vos digas, qué sé yo, es el único cirujano del mundo que puede ir e intervenir. Igual es un asunto familiar. Y a la vez yo creo que hubo algo de perturbación, porque evidentemente era grave lo que pasó. Claro, es como lo que sea que le haya pasado. Como que se rompe un pacto de ficción. Claro, ¿no? De... exacto, porque entró algo del mundo de afuera. Y Cuando dice la patente está que está mal estacionada. Sí, pero ¿qué? ¿De qué? Claro, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hay afuera. No me hay saques, patente. Hace un tiempo se veía un declive del gobierno, ¿no? Había como una sensación de está encontrando un límite esta forma de hacer política o hasta la forma de Milei de conducir al país. La verdad es que en estas últimas elecciones lo que se ve es una especie de resurgimiento del gobierno que aparece fortalecido. O sea, uno mira el mapa y el mapa efectivamente se pinta bastante de violeta. Uh-huh. ¿Qué te parece que votamos los argentinos en esa elección? No lo sé. Obviamente no lo sé. Ante todo no lo sé. Y creo que hay una parte que no estoy en condiciones de responder a título personal, que es, habría que preguntar a los que yo no voté a Patricia Bullrich en este caso, yo vivo en Capital, me hubiese tocado semejante voto. No, por lo tanto, paso más bien a tener que conjeturar una decisión que no es mía. Los argentinos, y yo soy argentino, sí, pero bueno. Digamos, los argentinos digo en el sentido de que todos tomamos una decisión en conjunto. Bueno, pero fueron decisiones distintas. Sí. Entonces hay un 40% aproximadamente de argentinos que tomaron una decisión. Digo, para no ser solamente o no ser ante todo el hermeneuta, también habría que invitar a quienes lo votaron y preguntarles, ¿qué votaste? Y esto mismo que me preguntaste, no es que no lo quiera responder, pero necesariamente voy a responder desde una interpretación, ¿cómo decir? Indagación, una escrutación de una decisión ajena, que es decir, ¿por qué volviste a votarlo y qué te pasó con esto? ¿Lo veías en declive o no? ¿Nunca lo viste en declive? ¿Lo viste en declive pero? Si es ese pero, ver cuál es. ¿Te sorprendió? Pues digo, venimos de una situación donde decimos, bueno, la economía evidentemente no está funcionando para las mayorías, o eso es lo que interpretamos a través de los números. Venimos de un montón de casos del gobierno de corrupción probada, de sospechas, pero de una crisis que en un momento parecía como, casi una crisis terminal, uh-huh. Y de repente llegamos a esta situación de una fortaleza total, que es un poco por ahí lo que vos decís, que es muy loco cómo cambia la interpretación de una sociedad después de una elección como la del septiembre pasado a la de ahora, que era el gobierno está terminado a el gobierno está en su momento de máxima fortaleza. Sí. Hay que hablar con sus votantes, insisto, son un montón, pero quiero decir, también escuchar lo que dicen, escuchar. Pero ahora que yo además de escuchar tengo que hablar, porque me invitaron para que hable y no para que escuche. Es un momento difícil no para hablar. No ahora, pero yo diría... Tomo dos aspectos, o subrayo dos aspectos, crisis económica, corrupción, que son dos que vos mencionaste en términos de en qué punto se percibía. Yo creo que había un declive y un empeoramiento de la consideración del gobierno. Presumo, conjeturo, que buena parte de quienes los votaron no dejan de percibir ese empeoramiento y lo sostienen a pesar de. O sea, sostuvieron o mantuvieron su voto a pesar de esos factores y no porque crean que esos factores no están. Tengo esa impresión primero porque los casos de corrupción son ostensibles, siguen su curso en la justicia, habrá que esperar que la justicia diga, pero algo turbio hubo con el caso Libra, turbio. Después quizás la justicia dirá, hasta aquí la maniobra fue turbia. Lo del 3% de Carina está dicho.
está dicho. El razonamiento del presidente de la República de que no iba a quedarse con el 3% porque para eso se hubiese quedado con el 100%, es un razonamiento que yo creo que ni un niño haría. Un niño se da cuenta de que alguien puede quedarse con el 3%. Y que no es un argumento válido que porque no se quedó con el 100%, entonces no hubo corrupción. Y agregamos lo de Espert, que mintió, ya está probado. Totalmente. Que mintió, que fue deshonesto y que mintió y que por lo tanto algo ocultó, ya está probado. De manera que ahí no es conjetura. Hay el deterioro, el desgaste del gobierno nacional, que se presentaba como anticasta e impecable en este tipo de manejos, eso ya está más que dañado. Vi un video de un votante que decía que todavía eran pocos actos de corrupción, comparados capaz con el kirchnerismo otro, que eran solamente 3 y que su límite eran 10. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos un criterio. Bueno, Que yo no comparto, porque la idea es ser un poquito corrupto. Y alguien pone 10 y después va a venir otro y va a decir 17 y después va a venir alguien que va a decir... ¿y hasta dónde es? Claro. Claro, viste, ahora, sí creo que hay algo, y después queda la parte de la situación económica, que de lo que creo que yo haría hoy por hoy más hincapié, pero que es... Con respecto a la corrupción, me parece que con respecto a la corrupción y con respecto a los valores republicanos, lo que se viene poniendo en evidencia, no es que no lo estuviera antes, pero es cada vez más patente, es que respondía y responde a unos posicionamientos, una presunción ética totalmente hipócrita. Totalmente, absolutamente hipócrita. Es juzgarla en los otros como casi una excusa. Mirá, para justificar tu oposición. Los que sostuvieron el sermón republicano durante más de 4 o 5 años y sin mayor conflicto se desplazan al menos republicano de los presidentes, o no digamos el menos, un presidente notoriamente no republicano, y quienes rasgaron las vestiduras por las formas institucionales durante 4 o 5 años y traspasaron sin mayor problema a sostener o a defender y a votar a un presidente que arrasa ferozmente con las formas y el respeto democrático republicano. Bueno, evidentemente esos valores no eran tan firmes como esgrimían. Los esgrimían por otros motivos, que es que les servía en su momento para hostigar a algún gobierno peronista. No digo que en todos los casos, pero en gran cantidad de casos pasaron a votar a Milei quienes sostenían esas posturas. Va todo mi respeto a quienes sostenían esas posturas y en consecuencia y por honestidad con sus propias posturas, entonces no pasaron a apoyar a Milei. Los hay, los habrá, los hay. Pero estoy pensando en la gran cantidad que sostuvieron esa tesitura de la República y la honestidad y las náuseas ante la corrupción y traspasan sin problema a un gobierno donde si algo no falta es daño a las formas republicanas y casos de corrupción. Entonces ahí tenemos una primera cuestión que me parece que es muy habitualmente, es un espacio con fuerte presencia de hipocresía en nuestra sociedad, cosa que también se podía ver desde antes, porque cuando vos pensás en dirigentes políticos inobjetablemente honestos, pero rotundamente honestos, Nicolás del Caño, absolutamente honesto, Miriam Bregman, absolutamente honesta. La percepción social a menudo es que es más bien un toquecito de desprecio por eso. No de admiración, no de valorar eso. Mirá, son re limpios, no agarran, no coimean, no se prestan. Son limpios. Claro. Y nadie... No suscita la admiración, suscita, insisto, me parece, estoy generalizando, pero es una generalización para mí admisible. Un toquecito de desprecio a eso, como si fueran bueno, somos ingenuos. Siempre digo, con el Pepe Mujica un poco funcionó porque era uruguayo. Vos acá llegás a los 80 años y seguís con tu Volkswagen del año 60 y sos un boludo. Estoy parafraseando un modo de conceptualización. Sí. Entonces ahí era que grande, muy bien el Pepe. No estoy hablando de personas de izquierda que realmente respaldan su trayectoria y su figura. Estoy hablando de cómo esa romantización medio trucha. Sí, es trucha. Porque en el fondo de alguien absolutamente honesto que no aprovecha ocasiones, aunque sea turbias y corruptas, lo que hay socialmente es desprecio. Se vio con Menem. No es tan distinto de cosas que ya hemos visto en esa etapa. Mientras ciertas condiciones económicas eran provechosas para ciertos sectores, los casos de corrupción pasaban de largo. Sí, o lo vemos con Chiqui Tapia, que somos campeones del mundo y no importa nada. Claro, bueno, viste, yo volviendo al fútbol, a mí sí me importa. Igual el hijo ayer me parece que no lo había tocado a Paredes. Bueno, una vez.
Que además, bueno, no importa, no me voy a detener en eso. Después está o me detengo No, después. no, sigamos, sí, sigamos. Porque después está la cuestión de la situación económica. Eso, sí. Suponete que, vamos a suponer una situación totalmente imaginaria, que yo tuviese problemas económicos. No los tengo, soy docente. Es real que tengo, sí, venís vos y me decís 20.000 millones de dólares. Bueno, salgo un poco del paso, ¿no? Yo salgo bastante del paso. Un país sale un poquito contingentemente del paso, porque está eso de por medio. No es un detalle. Entre un plan económico, si es que merece llamarse plan, y un resquebrajamiento inexorable que empeora la situación una y otra vez de las grandes mayorías y a la vez resulta ventajoso para los sectores de la especulación financiera, a los que les está yendo muy bien. Eso efectivamente se estaba resquebrajando. Y mucha gente lo está sufriendo. ¿Cambió eso? Estoy yendo a tu pregunta. ¿Cambió eso? No, lo que cambió es que entraron 20.000 millones de dólares que van a traer a la larga, a mediano plazo, más problemas que soluciones. Pero en el cortísimo plazo trajo un margen relativo de respiro, por el cual mi presunción es que aún sectores que vieron empeorarse su situación económica, y lo saben, y lo viven, y lo sufren, porque hay muchos que necesariamente votaron de otra manera en septiembre. Tiene que haber habido eso, si no me parece que los números no dan. En provincia de Buenos Aires tiene que haber habido personas que votaron de una manera en septiembre y la contraria ahora, y su situación económica es la misma. Me parece que hubo otra cosa de por medio que no es que esta sensación de una gestión de gobierno que entraba en declive, me parece que eso no sufrió una alteración de fondo. El plan económico tiene los mismos problemas que tenía, los mismos límites que tenía y sigue trayendo los mismos perjuicios que traía a vastos sectores, buena parte de los cuales votaron y volvieron a votar. No porque ese deterioro no se esté produciendo o no lo adviertan. Hay algo que pasó entre la esperanza de un pese a todo, que el gobierno discursivamente manejó bien en ese punto, que fue, sí, estamos haciendo un esfuerzo. Bueno, el estamos es muy relativo. Deberían haber dicho, ustedes están haciendo un esfuerzo. Los estamos haciendo hacer un esfuerzo tremendo. Ellos se incluían. Esa parte es falaz. Bueno, pero a mí me pasa mucho que en el fútbol decís, ¿qué golazo hicimos? Y vos un gordo comiendo un choripán. Sí. ¿Qué pasa eso, Martín? Sí, pero esto no es exacto lo que están comiendo. Se agarraron todos los choripanes. Claro. Y te está diciendo, tenés hambre, bancá, que... Ya te va a llegar. Ya te va a llegar. Pero esta idea de estamos a mitad de camino sí funcionó, por lo menos en lo que se escucha de los votantes, Sí. como una idea de hay que darle tiempo. Sí. Y también supongo esta parte de hay alguna cosa que Milei dijo que efectivamente se cumplió. Después podemos hablar de todas las que no, ¿eh? Sí. Pero la idea de yo vengo a bajar la inflación y la inflación está relativamente más controlada, o sea, con respecto al gobierno anterior ni hablar. Con respecto a la última parte del gobierno a anterior. la última parte del gobierno Sí. anterior. Y si querés el dólar... Porque con Guzmán se agarraban la cabeza con cifras parecidas a las actuales, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, al final queda la sensación de Massa. de masa del 200%. Anualizado. Bueno, Cuando dicen anualizado, igual estos ya son detalles, porque... es hacia dónde... sí, bueno, está no son bien. detalles, pero quiero decir, en el anualizado entra la devaluación del propio Milei. Pero sí, no, la del 25% Bueno. de diciembre, sin ni hablar. Pero digo... Si vamos sí, a hacer números, si no estamos haciendo números como los hace Milei. pero, Mal. pero hay una sensación de un alivio con respecto Sí. a la inflación en particular, estoy hablando. ¿eh? Sí, eso Como no es solo cosa- una sensación, ocurre. Una previsibilidad. Sí, y eso es real, no es solo una sensación. Que, No es como- que pareciera que desde algún sector se ninguneó esa idea de acá hay algo que es importante. Absolutamente, yo estoy muy de acuerdo porque también creo que, por un lado, ha habido y sigue habiendo una eficacia en la enunciación del gobierno cuyo proyecto está en declive y cuyo plan económico está trayendo perjuicios enormes, en el sentido de presentar eso desde una lógica del sacrificio que apareció ya en el momento de asunción del mando. Porque fue notable, notable por lo atípico. Un presidente que asume diciendo no hay plata, no hay promesas. Funcionó con un imaginario mesiánico
para el que resultó especialmente eficaz el presidente de la República porque es un mesiánico, porque él cree que es el Mesías. A veces cree que es él y a veces la hermana, eso se le mueve a veces un poquito, la aguja se le va un poquito, pero no importa, queda en la familia igual. ¿Quién es Aarón? ¿Quién es Moisés? A veces no sé si lo hablarán o no, no importa. Tiene efectivamente la certeza de que Dios le habla a través de Conan. O yo creo que la tiene, o él dice, bueno, no tengo por qué no creer en lo que el propio jefe de Estado dice. Esto que yo estoy diciendo lo ha dicho él. Y lo que yo estoy diciendo es que él lo cree. Quizás mintió. ¿Pero por qué pensar que mintió? Me parece más interesante pensar que lo cree. Cree efectivamente que está mandado por Dios. Por lo tanto, que tiene él mismo un carácter mesiánico. Y a la hora de proyectar un relato mesiánico hacia la sociedad, funcionó. ¿Mesiánico qué es? Tiene que haber un sacrificio para que haya redención. Y lo que prometió fue prometió la redención, pero prometió primero la necesidad del sacrificio. Claro que para mí el planteo es tramposo. Primero porque ya dije, no tengo creencias religiosas, para mí no hay Dios y no hay Mesías. Y si hay un Dios no veo por qué le hablaría a Milei y por qué le hablaría a través de Conan. Milei puede decir, este tipo besa la bufanda de Boca. ¿eh? Sí, Que no me... por eso a nadie se le ocurra votarme en nombre de la bufanda de Boca para que yo conduzca los destinos del país. Claro. No al menos por eso. No digan, vamos a votar a este tipo que besa la bufanda de Boca. Si Claro. es por eso. Sería como no. que vos digas, yo que tengo esta bufanda que me concede algún tipo de Exacto. conexión. Exacto. de Por los información. poderes. Exacto. Con el Claro, los poder poderes. que me da esta bufanda, por eso la beso. Haré de la Argentina Síganme. una potencia mundial. Si me oyen decir eso, ríanse de mí. Desprecienme, como dice Borges en el final de La forma de la espada. Ahora desprecienme. Entonces, ahora funciona. Y se volvió popular. Tuvo su sea, arraigo porque funcionó en relación a lo que vos decías, que es, está pasando lo que dijo que iba a pasar. Estamos para la mierda. Lo dijo. También dijo que eso era necesario para estar mejor. Esa segunda parte no viene. Ahí sí ya viene algo cuyos tiempos no son tan fáciles de medir, pero que ya entró en declive. Claro. Más allá de este reflujo electoral con 20.000 millones de dólares por medio, a mí dame 20.000 millones de dólares y vas a ver cómo te cambia una situación. Es que ese relato también, digo, él dijo, el dólar se va a caer al piso de la banda, el que se va a ir a 1000, va a crecer la economía como pedo de buzo, digo, como cosas que Sí, que tenemos fueron un buzo populares. claramente constipado. Claro. Ahora, que no larga el pedo, evidentemente no lo larga. No sé bien qué es lo que le pasa. Comió mucho queso, yo no sé qué es lo que le pasó, pero... Claro, pero no. esa parte que no ocurre, pareciera como que la sociedad no se la reclama. Bueno, en parte sí, En parte sí. Qué buen en chiste. parte no. Muy buen chiste, el queso muy bueno. En parte oscila. Vuelvo a pensar, las elecciones de septiembre también ocurrieron. Claro. En parte oscila, porque también es cierto que el presidente dijo que el presidente de la República dijo que ese sacrificio iba a llevar los primeros 3 o 4 meses. Y ya pasaron. Sí. Y dijo que a partir de esos 3 o 4 meses venía un rebote en B. Y no hubo rebote en B, lo hubo para abajo en todo caso. Y después dijo, lo peor ya pasó y lo peor sigue. Entonces, hay señales concretas para ya ir advirtiendo que esa articulación narrativa que él formuló es engañosa. No sé si en su intención, no importa. Es engañosa respecto de la realidad de cómo están ocurriendo los hechos. Ahora, no es tan lineal la posibilidad de declive para establecer cuándo alguien que alojó una esperanza en una formulación, cuándo la retira. Cuando dice, como en tantas cosas de la vida, cuando uno dice, no espero más. Ya esperé mucho. No, y de hecho se votan todas caras en todo el país, que la gente no sabe quiénes son, pero digamos, confían en Milei y arrasan candidatos que no sabemos quiénes son sus caras. O sea, Sí. votan a alguien que no sé quién es, pero porque me gusta Sí. el presidente, que capaz el presidente no tiene ni diálogo con esa persona de Rosario que ponele arrasó. Exactamente, y a veces, peor aún, O sea, vemos las caras. Es una confianza total. Sí. Porque también me parece que hay una parte, y vuelvo al registro, vieron que yo soy profesor de literatura, yo de política, yo me ocupo de los discursos, Sí. porque me formé y estudié para analizar discursos. El relato mesiánico hay un punto en el que necesariamente lo que activa es una fe. Es una fe, voy a confiar en él. Eso obviamente no basta con, tiene que haber, no basta con decirlo. Tiene que haber alguien que contagie, que irradie esa convicción, y en ese sentido la figura de Milei funciona. Bueno, las fuerzas del cielo. Sí, y yo Es creo un que hay cielo. algo ahí en el... A mí me parece, yo tiendo a pensar que él lo cree.
Entonces, yo creo que él cree en algo que es falso. Pero probablemente en el momento que él lo dice, lo cree. Yo creo que él oye esa voz. Por eso capaz él es tan verdadero cuando habla. A mí me parece que sí. Digo, para no subestimar. Tipo, no es un acting, digamos. A mí me parece que no. Digo, para no decir no se dan cuenta. Claro, entiendo. Eso Te es vas algo- dando cuenta, el cotejo es con la realidad. Tu situación, ¿cómo está? Cada vez peor. Todavía funciona aún. Estamos, primero, insisto, eran 4 meses, después era lo peor, ya pasó, y ahora estamos en la mitad. De pronto lo que había quedado atrás, no quedó atrás. Vamos en la mitad. Eso, en esos corrimientos discursivos, uno empieza a notar la trampa. La trampa en el sentido de que no es verdad. ¿Y cuánto te parece? Hay una cosa generacional que a mí me cuesta entender, que es cómo cuando apareció el apoyo de Estados Unidos, ese salvataje, en ese momento yo dije, bueno, según lo que yo pienso culturalmente de la Argentina, esto se puede juzgar como negativo. Porque la verdad que nosotros tenemos... Durán Barba pensó lo mismo. Claro. Ah, mira, bueno, ahí estamos. Pero como una idea de... No es algo de lo que nos pongamos orgullosos los argentinos, de que Estados Unidos intervenga a nuestra economía de una manera tan... Y acá por ahí pasó lo inverso y hay como una idea de, che, esto es positivo para nosotros, que Trump haya hablado, que haya hecho este salvataje, que nos eligieron, ¿no? Como... Sí. A mí me parece, igual está pendiente algo que vos ya deslizaste y que creo que tenemos que retomar, que es la oposición. Vos en un momento dijiste, fue subestimado, tenemos que reservarnos un ratito para ver también la oposición. Sí, total. ¿Qué hizo o no hizo, qué hace o no hace, qué ofrece o no ofrece? Pero ahora estamos con esta parte. A mí me parece que hay algo que funcionó, un poco hoy leí un artículo muy bueno, previsiblemente por ser quien es, que es José Nathanson, en Le Monde, porque yo creo que lo que parece, lo que yo vine pensando y leyendo y escuchando es que lo que funciona ahí es del orden del miedo, no del orden de la adhesión. Claro que habrá como ya también en su momento Menem jugó al tenis con Bush y nosotros creíamos que estábamos en el primer mundo. Y aparte Bush le debe haber dejado hacer algún punto, como lo dejaban cuando Menem jugaba al básquet. Sí. Que se activó una fuerza centrífuga y todo el mundo se apartó. ¿Te acordás que está jugando el tenis, que la pelota pasa muy afuera de la cancha y se escucha que me dice adentro? ¿Te acordás? Es buenísimo. Claro, bueno, y un poco por eso. Y en algún momento Macri fue a Davos y dijo, me saludaron todos, volvimos al mundo. Y la gente es educada, saluda, entre eso y volver al mundo. El mundo. Ahora bien, la lluvia de inversiones, ya pasamos por situaciones análogas. En otras, la situación actual es completamente distinta a todo lo que, no solo lo que vivimos, sino lo que éramos capaces de imaginar. Están pasando cosas que no hubiésemos imaginado. No. Pero hay cosas que los brotes verdes ya nos vinieron con los brotes verdes. El segundo semestre ya nos vinieron con el segundo semestre. Ahora se llama la mitad del camino. Es parecido. Y lo más concreto, es parecido en el nombre Caputo, no es parecido solamente en componentes, aspectos de la conformación de una narración de promesa que yo detecto que ciertas figuras... Sí, la figura de Caputo, además que no es una figura retórica, está ahí, es el mismo, Sturzenegger haciendo lo mismo. Ahora, insisto, ¿cómo y cuándo cada cual dice... ya es insostenible, ya no espero más? Tampoco es lineal. Insisto en pensar en que el declive es real y que el declive en el respaldo y en el apoyo también era real. Y esas cosas tienen flujos y reflujos, como la esperanza, ¿viste? La esperanza. Si no, ya no confío más y de pronto decís, bueno, a ver, no sé, lo trasladaría a cualquier situación que quieran imaginar, que vos decís, no te creo más. No, mañana vengo y bueno, te doy un día más. Claro. O 2 días más. Digo, Sí. el modo en que cada uno se ilusiona, se desilusiona, y ya no cada uno, socialmente. Ahora, el movimiento hacia la defraudación de una esperanza, que insisto que estuvo bien formulada de base, porque esa promesa y esa esperanza contenía la necesidad de un sufrimiento previo. Insisto en el formato mesiánico. Con lo cual estaba resuelto, che, la estamos pasando peor. Estoy ganando menos, me quedé sin laburo. Se están cumple cerrando la negocios. profecía. Sí, hace falta, porque si no hacemos esto, si no hay crucifixión, no hay redención. Entonces, efectivamente, lo mesiánico confirmaba eso.
Ahora, vos decís, el jueves, viernes, sábado, la resurrección es el domingo. Perdón que estoy hablando de algo que conozco relativamente. Como suelo decir en esos casos, pertenezco a la casa matriz. Pero conocemos esto. Sí. Y viene uno y dice, no, ya sé, era el domingo, pero dijimos domingo, pero en realidad era el domingo de bueno, te espero hasta la otra. Y pasa ese domingo y dice, no, era el domingo, pero era el último domingo, no te dije el último. Bueno, ¿hasta dónde llega? Claro. ¿Hasta dónde llega? Y eso es difícil de medir. Incluso si preguntáramos a alguien, probablemente no podría decirte. En algún momento había gente que decía, le doy hasta, pero un poco también con este modelo, le doy hasta fin de año, le doy hasta... Ahora, insisto en el artículo de Nathanson, y no solamente su intervención, entró en juego un factor que no sé si es necesariamente un debilitamiento del reflejo antiimperialista que uno pueda tener, que es el miedo. Si lo votan, el miedo a un descalabro económico, que es enteramente pasar responsabilidad. una Navidad tranquilo. No sé, que estamos en... No estamos todavía en octubre, no sé si... Pero manejemos plazos más cortos. Sí. Una liguilla de campeonato. Porque Tranquila. no sé si llega tan lejos. Es una perspectiva que no llega tan lejos porque esta gestión de especulación financiera, ya lo vivimos, se comen 20.000 millones de dólares como yo no me gasto 20.000 pesos. Entonces tenemos que adelantar la Navidad como Venezuela. Ya, sí. Es más, yo no sé si allá hay cosas, porque no las... Empecemos hoy, porque estamos medio ajustados. El miedo que te dice, acá está ahí... La forma concreta es la amenaza. Es la amenaza explosiva. Si votás lo que yo te digo, está en declive. ¿Te parece que te están cagando lo que te dijeron un poquito, un tiempo de sufrimiento, pero después vas a estar bien y el sufrimiento dura y el bien no llega? Y pero yo te pongo 20.000 millones de dólares si vos votás esto y si no, no te los pongo y agarrate el lunes. Claro. Y parece haber ocurrido que ante el agarrate el lunes, tengamos, no la Navidad, para la Navidad falta un montón, tengamos un lunes tranquilo. De hecho, hoy yo no estuve trabajando todo el día, quiero decir trabajando es que no entré a internet, pero el dólar se está disparando. Está subiendo de nuevo. Sí. Entonces... Menos mal que compré ayer lo que me quedaba. ¿En serio? ¿Tenías? Bien, te dije que lo hagas. Pero puedo, no, quiero Sí, hacer yo una pregunta. tenía eso el incentivo docente también. Si te saco mucho, la respondes después. ¿De qué está hecho el antiperonismo? ¿Qué ingredientes tiene? En un momento tenía un proyecto de trabajar, porque leí el libro de Taborda, leí mucho, Borges obviamente, La ilusión conmigo, estoy de Borges. Claro, hay una gran tradición, y estamos hablando de la parte más elaborada. Para mí hay una señal que es, hasta donde yo leí, hasta donde yo conozco, el mejor texto del antiperonismo feroz, perdón por esta redundancia, el antiperonismo es así. El mejor libro que yo haya conocido al respecto es ¿Qué es esto? De Ezequiel Martínez Estrada, que es por lejos para mí su peor libro. O sea, el punto más alto de esa elaboración es el momento más bajo para mí no, un ensayista descomunal que pensó de manera extraordinaria La Pampa, Buenos Aires, el Martínez Estrada es un pensador descomunal. Y escribe un libro, un gran libro en el sentido de un libro muy revelador. Bien elaborado, que permite ver las limitaciones. Del antiperonismo. Y porque si ni Martínez Estrada pudo superar esas limitaciones, que es uno de los pensadores argentinos no solo yo, quien lo lea. Incluso en la disidencia, en el desacuerdo, en la ruptura, que es donde medís la grandeza de un pensamiento, que no cuando estás de acuerdo. Cuando estás de acuerdo es fácil, aparte todos tenemos... Mira, la gente que te dice, es muy inteligente, piensa igual que yo. No, bueno, no. El asunto es, piensa todo lo contrario de mí y qué inteligente que es. Es un truco de las redes sociales. Sí, ¿no? Bueno, las redes sociales. Vos sos un capo, me haces acordar a mí. A mí. ¡Sos tan genial! Sí. Eso ¿Qué me haces acordar a mí? Eso pasa muchísimo. No, en realidad la prueba de exigencia de un pensamiento consistente es cuando no estás de acuerdo y tenés que ver cómo afrontás ese desacuerdo. Claro. ¿Y qué exigencias te plantea tu propia postura
dar cuenta de esa confrontación de argumentos y de posturas. Ahí medís lo sólido que es un pensamiento cuando no estás de acuerdo. ¿Y te parece que...? Perdón, te interrumpí. No, que es... Tiene dos aspectos para mí fuertemente... De fuerte limitación para mí. Más allá después, verdad o falsedad, yo no soy peronista. Lo comentaba justo el otro día, que es una búsqueda, no mía, obviamente, no retomo líneas de pensamiento que me han interesado siempre mucho, que es la posibilidad de ser alguien que no es peronista y no es antiperonista. Y que eso no significa ser tibio ni estar en el medio. Significa dislocar la dicotomía. Dislocarla, pues si vos te pones en el medio, ratificás la dicotomía. El tibio ratifica el binarismo frío-caliente. Si vos entre frío y caliente decís dulce, no estás en el medio, estás rompiendo los parámetros de la dicotomía. Claro. Salirse de los términos de esa dicotomía y poder pensar desde un lugar que altere además esa complementariedad, porque el antiperonismo históricamente no ha hecho más que generar peronismo. Una y otra vez, quizás ahora también. Y hay un punto en el que no suele, incluso con los argumentos, vuelvo a pensar en Martínez Estrada, que fue un gran pensador. Lo difícil es que les resulta, o a Sebrelli, que era un tipo de una gran formación, salir del encono. Del encono, que vos decís, en realidad esto que está diciendo, acá no hay más que encono. ¿No te parece que se puso el último clavo en el cajón del peronismo, del kirchnerismo en esta elección? Del kirchnerismo y peronismo no es igual. Peronismo y kirchnerismo no es igual. ¿Se puso el último clavo en el cajón de alguno? No, me parece que no. Me parece no. No, porque esas son además fantasías de eliminación. Son fantasías de exterminio. Ni siquiera de superación política. Son fantasías de exterminio, que ahí también tenés un problema. Un proyecto político que supere... Sí, bueno, eso es un modo de plantearlo. Alguien que está en contra del peronismo, que está legítimo como cualquier postura, y por lo tanto apuesta a elaborar un proyecto de país superador del proyecto. Lo que quieren es que no exista más. Y es un 30% del país. Y quieren eliminar, son fantasías de eliminación, por eso aparece metáfora de muerte. Que es, alguien te va a golpear dentro del cajón ese que vos estás clavando. Porque son fantasías de eliminación que vienen casi desde el surgimiento del peronismo mismo. Periódicamente se anuncia, se terminó. Y lo que no aparece o no aparece en un grado suficiente son proyectos de superación. De los términos y por lo tanto de la dicotomía. Entonces son ciclos de eliminación. Alguna vez se llamaron Revolución Libertadora, lo prohibieron nombrarlos, demolieron, dicen que era muy lindo el palacio donde ahora está la Biblioteca Nacional para que no quedara nada. Los proscribieron los demócratas, de amantes de la libertad. Llamaron a elecciones, pero no dejaron que ese partido se presentara. Y al cabo de eso, ¿qué hubo? Peronismo. Entonces, esta fantasía, insisto, no de superación política, no de superación, fantasía de supresión, de eliminación, de aniquilación. A eso le llamo encono. Y en el encono muchas veces no van mucho más allá que tomar los mismos términos e invertirlos. Con lo cual, además, no rompes la lógica, la invertís. Exacto. Pero al invertirla, la reproducís invertida, vas en espejo. Pero estás ahí mismo, estás ahí adentro una y otra vez. Bueno, hay algo que se está también invirtiendo, que es, no sé si lo viste, pero en redes sociales después de las elecciones, pasa que hay gente dentro del peronismo que parece estar tomando argumentos de lo que antes se llamaba gorilas, que usaban contra el peronismo, porque ahora el peronismo usa contra los votantes de La Libertad Avanza. Esta idea de están siendo... son unos boludos, no saben lo que votaron, están siendo manejados... Como una especie de gorilismo... Sí, yo no... Desde el peronismo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que estar precavido respecto de eso, porque el boludo siempre es el otro. Es parecido a lo que decíamos, es que genio, es igual. Sí. En un nivel, me parece, de otra sofisticación conceptual del problema, en el momento que ciertas corrientes del marxismo, del marxismo, no de lo que Milei llama marxismo, que todo menos él,
revisar la noción de alienación, tan Claro. importante del propio Marx, tan importante en distintas corrientes del propio pensamiento marxista, es decir, hay un problema básico en la teorización de la falsa conciencia, que es que la falsa conciencia la tiene siempre el otro. O, dicho lo mismo, o su consecuencia o condición necesaria, la conciencia verdadera la tengo siempre yo. Claro. La conciencia verdadera soy yo y desde ahí dirimo quién tiene la conciencia verdadera o falsa. Efectivamente, esa posición es problemática. Pero además de problemática desde un punto de vista de elaboración de pensamiento, que es a lo que modestamente trato de dedicarme yo, es ineficaz políticamente. Y yo no me dedico a la eficacia política, no me dedico a la política, no monto campañas políticas, pero me interesa ver cómo ocurre. No es un buen camino decirle al otro, deja de ser el boludo que sos. Incluso en el caso de que fuese un boludo. Pongamos que lo fuese, lo estoy diciendo hipotéticamente, y que el caso que fuera. Es decir, no tomemos tal o cual postura. Tomemos esta situación. Es ahí un boludo. ¿Qué hacemos para que sea un poco menos boludo de lo que es? Bueno, yo sugeriría primero no estar diciéndole, ve, sos un boludo. Y en una parte del asunto también es, insisto, de escuchar lo que dice. Sin precipitarse a marcarle lo equivocado que está, por más que nos parezca que está equivocado. Pasa que algunos dicen cada cosa, Martín. Sí, lo sé. Los leo, yo también leo y veo. Estoy pensando en la Te veo eficacia. responder en Twitter. Estás como escondido, pero no estás. Estoy. Lo que Pero no no- hago es emitir. No, y no seguís a nadie. No sé seguir. No. ¿Cómo que no? Es un botón, Martín, es un botón. ¿Cuál? El de seguir. Bueno, O- ¿querés o- que te siga? ¿Vos cuál sos? No, ¿Vos quién sos? no. Yo, a mí me interesa la Pero secuela. ni a Boca seguís. No, lo quiero seguir a Boca. Sí, ahora te... Mirá, ahora sí. En realidad yo ni sigo ni no sigo. Me interesa todos los espacios de circulación social de la palabra. Me gusta, esto debe tener que ver con la edad también. Me gustaban más los formatos previos. A mí me parece, me parece que cuando uno ve cómo se debatía, alguien escribió un artículo en una revista y desde la otra revista le contestaban, y entonces después la volvía. O en una misma revista salía un artículo y alguien decía, quiero replicar, siguiente número, entraba la réplica y se daban polémicas que estudiamos hasta el día de hoy. Y se daban en un diario, se daban entre tal y tal revista o al interior de una revista. A mí me parece que había una riqueza de elaboración mayor que la que ahora se da en Twitter. De hecho es así. Podría no ser así, objetivamente. Pero esto de que cualquiera se pueda expresar se ve, o de alguna manera, como una idea democrática en la cual me acuerdo una etapa de Lo Decadente, que era un disco que se llamaba Cualquiera puede cantar, que tenía como un lado bueno en su momento porque decía, bueno, cualquiera puede Sí, cantar. ahí están los karaokes. Pero bueno, que cualquiera pueda escribir, o que cualquiera pueda expresar, después también terminó siendo capaz de que haya discurso de esto, de anulación del otro. Bueno, Digo, cualquiera puede cantar. No cualquiera puede cantar bien. Cualquiera puede escribir. No, cualquiera puede escribir bien. Entonces, son dos planos distintos. Porque yo no soy en principio partidario de decir, no lo hagas el Movistar Arena. O sí, bueno, hacelo. Los karaoke, va a subir, cantar, qué sé yo. Uno cantará mejor y otro peor y otro muy mal. es que lo muy mal a veces se ve como orgánico y auténtico. Bueno, ahí igual hay algo, porque yo en este punto no diría qué barbaridad cualquiera se puede expresar en Twitter. No, me parece perfectamente legítimo que cualquiera se Como pueda que si dice cualquier cosa es, expresar. se animó, qué auténtico. No es por animarse, porque yo estoy a favor de ciertas formas de la inhibición. Llama cultura incluso, porque es lo que hace que no te acuestes con tu mamá, una serie de cosas que se derivan de la capacidad de inhibirse. Después hay formas problemáticas de la inhibición, que es el que quisiera alargarse o debería alargarse y no puede. Claro. Pero quiero decir, en principio yo no diría qué barbaridad, todo el mundo se expresa. Y hay una restricción concreta, yendo a las barbaridades que vos decías, que efectivamente están, que son las leyes. O sea, los discursos de activación de la discriminación y la violencia están sancionados por la ley. Cualquier intervención pública que promueva, asuse, agite algunas prácticas de violencia sobre cierto sector o a partir de actitudes discriminatorias están sancionadas por la ley. Para una sociedad que se protege
de la promoción de la violencia y de la discriminación y del daño. Eso está previsto por la ley. Evidentemente, cuando alguien no... Yo creo que hay una derivación, pero insisto, porque para mí no es ineluctable, no está en el formato, no está en el dispositivo. Se puede pensar en 280 caracteres. Se puede decir una idea. El aforismo como género ya existía y hay aforismos que son muy buenos. Nada impide, digo, para no echarle al dispositivo la culpa del que lo usa. En 280 caracteres podés decir algo razonable o tomar una posición que no sea solamente amenazar al interlocutor con que lo vas a violar por el ano. Formulación que el presidente de la República ha retomado con sospechosa insistencia. Hay algo ahí que lo convoca preocupantemente, dado que él saca el tema una y otra vez. Lo último que yo hubiese querido como argentino es tener que estar ahora públicamente haciendo una consideración sobre lo que le pasa al presidente, pero con este asunto, pero algo le pasa porque... Mandrile. No, para con eso, tiene algo con nuestros culos que realmente... Ahora preferiría no haberme enterado de esta fijación que este hombre tiene, pero ¿cómo no me voy a enterar si lo dice una y otra vez? Ahora, yo noté en Twitter, yo no tuiteo porque no tengo nada para decir en Twitter. Si se me ocurriera algo, por ahí lo diría. Pero ¿Respondés? Responder sí, porque si alguien dice algo respecto a algo que uno dijo y no es así, o entendió mal, o directamente te asignan algo que no dijiste, me parece legítimo, porque creo que todos tenemos derecho a expresarnos, expresarme también yo y decir, no dije eso, nunca lo dije. No es esa mi postura, nunca fue esa mi postura. Para mi sorpresa... ¿Y recibís buena...? No, mala. Se enojan muchísimo de que les conteste. No todos, sino siempre. Pasa que estás pero queriendo... tiene como una... Hurgás. No hurgo, no estoy hurgando. Lo publicás y yo te contesto. ¿Por qué no? Vos tenés todo el derecho a expresarte. Yo también. Es que ya la lógica pareciera, o sea, por más de que sea bien intencionada y que vos quieras llevar que algún además tipo... no lo es. Sí, pero sí. Se recibe por la lógica misma de Twitter como, bueno, ya está, entramos en una discusión, una pelea, en un... A mí me parece que hay algo con Twitter y con cualquier otra tecnología, que hay mucho dicho sobre esto y hay muchos niveles para pensarlo. No lo estoy pensando en el nivel de la captura de datos, ahora yo no lo estoy pensando en ese nivel. No digo que no exista ni que no sea quizás incluso el más importante. Yo ahora no lo estoy pensando ahí. Lo estoy pensando en términos de la dimensión de la circulación social de los discursos. Que era tal y cual en un momento determinado, ahora se abrieron nuevos planos, nuevos espacios de circulación de discursos. Yo a priori digo, mejor. Cuanto más posibilidades de tomar la palabra, mejor. Con estas tecnologías, al igual que con todas las tecnologías, el asunto es no asignarles un carácter intrínseco. Pongo siempre el mismo ejemplo, pero porque para mí ha sido o es revelador, un ejemplo entre tantos. Bertolt Brecht escribe una teoría de la radio en 1932. Y en ese momento parecía realmente imposible pensar de la radio que fuera otra cosa distinta a un instrumento de manipulación de las masas. Porque en ese contexto, que es en el contexto del avance del fascismo y del nazismo, que se valió de la flamante tecnología radiofónica para efectivamente manipular y engañar a las masas, parecía inexorable asignarle ese mismo carácter a la radio misma. Es decir, es que el medio es fascista. Y Brecht, un antifascista vehemente, claro está, lo que plantea en 1932 es hay que disputar los usos de la tecnología. No asignarle, disputar sus usos, no condenarlas en sí mismas, disputar sus usos. ¿Cómo y por qué rápidamente se instaló? Twitter es así. Como si viniera con una condición dada que está hecho para defenestrar y humillar al otro. Y que no conteste, además, porque encuentran un placer muy grande en que la víctima no reaccione. Yo en algún momento escribí un artículo porque me parecía que era parecido, ¿vieron? Cuando se producen esas peleas generalmente a la salida de los boliches, que son tremendas, son horribles, y todo es horrible, pero después hay algo particularmente horrible, que es una vez que uno de los que estaba peleando queda tirado en el piso desvanecido, caen 2 o 3 a patearlo porque está desvanecido. No aparecieron hasta ese momento. Cuando se cayó y no reacciona más, ahí van y lo patean. Sí, una lógica medio piraña. Sí, porque ya no va a poder contestar.
por momentos, ahí me parece, detecto ese temperamento que es te doy y te doy y te doy. No, pero ¿por qué me contestás? Claro, por eso ¿Por se qué me enojan tanto replicas? cuando Si estaba Sí, a mi entender. Si estaba al menos en full parte, domado, sí. estaba full Estaba domado. full Estaba domado. full domado. Y ahora te retobas. Te suelen diagnosticar narcisismo a eso. Cuando no te dejas insultar y difamar, te diagnostican. ¿Qué ha pasado? ¿Lo ves? Vos- Más allá de lo que no importa No te- lo no que pasa a mí, no porque te no dejás tengo ese domar vos. narcisismo. No. Es que, bueno, es que tampoco Lo soy mata- indomable. Sos indomable. Como la canción de ¿no es? Babasónicos, ¿es? Irresponsable. ¿De dónde saqué indomable? Bueno, un programa de tele. No, pero claro, de Sí, ahí. un programa de Ahora, ¿Qué- ahora no es ineluctable, no es inexorable. Volviendo a la radio en los años 30, disputemos su uso. Si es que vale la pena, tampoco yo tengo tanto interés en disputar, pero sí me interesa esta postura. Disputar el uso y no darle un carácter inexorable muy rápidamente, además. Como aparece una tecnología nueva y al mes ya se establece que está hecha para agraviar y que el agraviado no responda, para mentir y que nadie pueda contestar, y que si contestás tenés la piel finita. ¿Cómo es que tan rápidamente se establecieron reglas Claro. inexorables de cómo es eso y que no puede sino ser eso? Para quien valga la pena, podrá disputar ese uso. A mí no me interesa tampoco tanto. Sí pasó alguna vez que dije, "Vea, esto no es así. No, acá dices cualquier cosa, pero voy a contestar". Entonces Alexandra me dice, espera, te abro una cuenta. Así, y ahí puedo contestar, sí. Y Alexandra, que sabe que la amo, abrió la cuenta y me puso que la siga. Ella lo hizo. Ella sabe el botón que vos sabés. Ella lo conoce, porque Es un ustedes botón- se conocen. es el un botón muy secreto. sencillo. Le dijiste vos y ella, con un gran acierto, porque Sí. la amo y la sigo donde sea, incluido en Twitter. Pero después a mí seguir no me significa nada. No estoy pensando en eso. Es solamente algo con la responsabilidad que se asume cuando alguien toma la palabra públicamente. Eso también me llamó la atención y no deja de parecerme interesante, porque me interesa mucho lo público, lo privado, en términos de la tecnología. Viste que la libertad avanza tiene un uso bastante efectivo. Viste que Milei votó con una cara y después subió a la red social su cara directamente luqueado bellamente. Sí. Bueno, bellamente es mucho decir, pero mejoradamente. No, pero hay un uso de inteligencia artificial que hacen. Es que no hay dudas que el en mileísmo, Instagram. Milei y el mileísmo entendieron la lógica imperante, no ineluctable, pero sí imperante de estos dispositivos espantosamente bien. Claro. Razón de más, a mi criterio, para disputar los usos y para disputar la legitimidad de los usos o la validez de los usos o las implicaciones éticas de los usos, porque efectivamente el registro tuitero traspasó al aparato de Estado. Hoy el discurso de Estado, del Estado, Exacto. está formateado, está armado con ese formato. Y hasta hace en las últimas semanas, la economía fue medio intervenida desde Twitter por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Claro, Por un tuit, Twitter. un Sí, Tweets. sí. Lo cual sí, está por todos lados. Una vez se lo hicieron a Trump, no en esta elección, creo que en la anterior. Le vaciaron un acto. Sí, eran las fanáticas de Taylor Swift, creo. Que se organizaron para Con todo respeto, Como- me río porque son. Me como río que solamente sacaron todas las porque entradas y son planos no fueron. distintos. Con Sí. todo respeto por todos los Sí, fans. sí. Pero no, solo Se me usó- reí se por usó la la- disparidad de los términos. Las Porque Swifties. son planos. Sí. Usaron Sí. la masividad de la tecnología para. Porque estaban enojados por buscar las una entradas, medida, por algo. Pero no fueron al acto, Exacto. entonces estaba vacío. Reservaron todas las entradas. Claro. Entonces estaba como sold out, pero. Sí. Estaba después y no estaba. No iba a haber cuerpos ahí. Sí, Claro. No hubo. Sí, hubo un experimento, como se dice, una intervención urbana, un experimento de vanguardia, que fue vaciar una ciudad sobre la base de pasear un carrito de supermercado repleto de celulares. Entonces los GPS de la ciudad te indicaban no tomar esas calles, que estaban abarrotadas. Entonces nadie las tomaba, entonces quedaron vacías. Ah. El GPS las registraba como zona de embotellamiento y estaban absolutamente vacías. Buenísimo. Porque eran, no sé si 2 tipos, 3 tipos, con 3 carritos de supermercado paseando celulares.
Entonces, hay algo que a mí me interesa mucho y que en parte me entusiasma y hay partes que me preocupan de la relación entre tecnología y experiencia, tecnología y espacio social, la relación entre lo privado y lo público. Sí me llama mucho la atención que personas que intercambian en Twitter no encuadran eso como una conversación privada. ¿Qué te metes? Están publicando esto. Yo no te arrobé en el artículo que escribí en el diario y vos lo estás comentando. Y es perfectamente válido que lo comente, lo publique en el diario, lo querés comentar, lo comentás. Y vos estás publicando en Twitter tus comentarios. Ahora lo quiero comentar yo. Y sin embargo, bueno, te metes en mi... No. Entonces, la manera en que pues como todo esto además está cambiando en los últimos 20 o 30 años, que nuestras vidas, en las de ustedes más porque son más jóvenes, es más o menos mucho tiempo, pero obviamente en la escala de un desarrollo histórico-social es poco tiempo. El cambio es vertiginoso y todavía está ocurriendo y todavía está transcurriendo para pensar qué pasa entre, recapitulo cosas que han sido mencionadas, tecnología y cuerpos, circulación social de las palabras, relaciones con los otros, público y privado, violencia verbal, violencia física, todo eso se está moviendo. Y si bien es angustiante y capaz tenés idea de decir, bueno, antes era mejor, ¿no te gusta un poco, no te da cierta curiosidad lo que está pasando, de cierta adrenalina? De decir, me angustia, pero también, no sé, hay algo del qué va a pasar que te interese. Hay zonas valiosas. Uno está hablando ahora de las que de lo que a uno no lo entusiasma. Pero mi mujer, Alexandra, que es la que sí tenía y ahora no. Yo no sabía ni qué era Twitter. Tampoco quería saber. Pero Alexandra, mi mujer, pasaba ahí un tiempo que disfrutaba en el sentido que lo veía como un espacio, y lo era. Y no es que no lo sea del todo, pero todo indica que esa parte declinó. Que era un espacio de ingenio y de ironía muy estimulante. Muy apropiada al mismo tiempo para el formato aforístico. Soy un poco proclive a pensar que lo nuevo no es tan nuevo. Son foros. Aforismo. ¿Viste lo que pasa con los tweets de Carlos Busquets? Sí. Me interesaba mucho Carlos Busquets. Claro. Además del aprecio, no éramos amigos ni nada, Quedó pero uno puede apreciar a alguien. Quedó como algo profético, ¿viste? Que suben algo desde hace 5 o 6 años y parece que tiene que ver con esta semana. Porque Busquets tenía una imaginación que corría al mismo tiempo con perspectiva de altura y por lo subterráneo. Podía captar panorámicas al mismo tiempo, tenía al mismo tiempo las panorámicas y los movimientos subterráneos. Increíble. Las dos cosas a la vez, y entonces se ve en buena parte, bajo este sol tremendo, tiene también una captación de el sol y la oscuridad. El sol tremendo es porque todo esto oscuro en esa novela que es descomunal. Claro, en el ejemplo de Busquets, o sea, había, y no digo que no lo haya del todo, pero claramente ese uso, vuelvo a la cuestión de las disputas por el uso, ese uso tenía mucho más espacio, mucho más terreno en Twitter. Por Alexandra me decía, mira lo que... Y no digo que ahora no esté, pero claramente retrocedió, y la idea del filo del ingenio, que en Milei, por ejemplo, está totalmente ausente, es todo mucho más tosco, y de una agresividad más tosca, el filo del ingenio ya no está tan presente. Y el estímulo del ingenio no está tan presente, y el filo de la ironía no está tan presente, porque la ironía requiere por lo menos dos planos de sentido. Y cuando manejan uno solo... Claro. Bueno, Milei intenta, viste, que tiene esos juegos de palabras de cosas con Lali Depósito. Yo creo que eso cualquiera de nosotros a los 5 o 6 años lo deja de hacer. Me parece, no sé usted cómo lo estoy preguntando. Y son como metáfora básica y escatológica, como culo, caca. Sí, cuando los chicos descubren las malas palabras, entonces las repiten. El día que el niño descubre que en la palabra ridículo dice culo, entonces dice, sos ridículo, y se ríe. Y después empieza el colegio y va al primario y ya está. Y lo suelta. Y sí, va por otros lados. Es raro que alguien de 50 años permanezca ahí. Y como que los monos de culo rojo te hacen reír a los 5. Claro, cuando uno va, vas al zoológico, se da vuelta al mono y haces... Y algo que quedó ahí para él. Y tus padres, bueno, dicen, sí, tiene el culo. Pero jajaja, sí. Ya la segunda vez que vas, que ya tenés 7 años, ya sí, bueno, son monos.
Y Martín, O yo esperaría que eso ocurra en la vida de una persona. hay algo que Y si no, algo le pasa con el culo. Algo. No quiero ni averiguar qué. Algo. Eso seguro, eso seguro. No, hay algo de lo de Busquets que me resulta interesante, que es, hay mucha gente que en base al resultado de las elecciones, a la situación, está buscando formas de procesar lo que pasa de formas que tienen que ver a veces con la palabra, con lo artístico, con, no sé, encontrar una sensibilidad, escuchar discos. No sé, alguien que por ahí te dice, che, que desde un punto de vista más histórico, ni siquiera de un docente, sino de alguien que vivió la vida, ¿qué te parece que se puede hacer en un momento así? Mira, no. Siempre. ¿O qué encontrás, Sí. en qué cosas encontrás vos? Lo primero que me surge es no pensar al mismo tiempo que es una alternativa por la cual uno está o totalmente tomado por la situación del país, o fabrica una burbuja, se mete ahí adentro y se olvida. A lo largo del día uno hace las dos cosas. Y entre las dos cosas, grados intermedios por los que vamos pasando. Yo sería renuente a estar todo el día y todo el tiempo tomado por la situación del país, por qué significa que un 40% de la población vota un gobierno que manda la muerte a la gente con cáncer, etcétera, y manda a pegar a los viejos. No quisiera estar todo el día tomado por eso. Tampoco quisiera desentenderme. Y la verdad es que el día es largo. Siempre digo, pues, me funciona así. La vida es corta, pero el día es largo. No, me encanta esa frase. Es muy buena. La vida un día decís, puta, Muy estoy por bueno. cumplir 60. Es bárbaro. ¿Cómo estoy por cumplir 60? ¿Te sorprende eso? Me sorprende que falte menos, mucho menos. Hay que ver, es larga, capaz. ¿Qué sabes? Sí. Yo confío en que sí. Hay un quiebre, la novela Cumpleaños de César Aira, que es una de sus tantísimas, grandísimas novelas, tiene que ver con el narrador, es que cumple 50 años. ¿Qué es? Como decía Borges, nuestro amor por el sistema decimal. La verdad que los números redondos no funcionan. Cuando vos cumplís 20, no pensás que vas a morir después de los 40. Uno nunca sabe cuándo se morir, claro, es así, pero a los 20 no tenés por qué no pensar que no vas a vivir más de 40. Pensás que sí, cuando cumplís 30 vas a vivir más de 60. Incluso cuando cumplís 40, decís, puedo pasar los 80, que yo estoy bien hoy en día, la medicina. Cuando cumplís 50, ya no decís, yo puedo pasar los 100. Es la primera marca decimal de que te falta menos de lo que ya pasó. ¿Sos viejo? ¿Estás en las últimas? No, 50, no, yo tengo 58, que yo vine en bicicleta, estoy bien. Estás bárbaro. Gracias, no tanto. Por eso hay gente que se sorprende que me haya caído el pelo. Pero boludo, tengo casi 60 años. A la gente de pelo finito, tengo pelo finito. Sí. Cuando vas para los 60, se fue, no sé bien a dónde se fue. Pues se fueron yendo de a uno, no sé a dónde fueron. Se fueron. Tengo casi 60. Y decís, puta, ya pasaron 60. No sé cuánto faltan, ojalá falten 60. El brindis en el judaísmo se estila el brindis hasta los 120. Sí. Pero incluso en ese caso, ciertamente optimista, estoy ya casi la mitad, puta, ya la mitad. Está como el gobierno de Milei que está también. Sí. Pero cada día es largo. Lo pensaba también en la relación de los niños con la escolaridad. Vos a un chico le preguntás, ¿querés ir a la escuela? Sí. ¿O querés quedar desescolarizado y no aprender? No, ¿querés ir a la escuela? Sí. Pero cada día no quiere. Total. Cada uno de los días no quiere. Hoy querés, hoy no. Y mañana, hoy no. Pero no querés ir a la escuela. No, sí quiero ir a la escuela. Bueno, hay algo con las escalas de tiempo. El día es largo. ¿Todo un día tomado por Adorni? No lo merezco. Desentenderme de la situación no lo quiero. Entonces, a lo largo del día de hoy hubo momentos, la bicicleta va por ahí pensando más. Después me senté a leer, estoy leyendo un libro que acaba de editar Eterna Cadencia, figuras femeninas relegadas en principio alrededor de la escuela de Frankfurt, de estos grandes señorones que uno admira, que eran Horkheimer, Adorno, Marcuse. Bueno, hubo mujeres en ese mundo también. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estuvieron? Estoy leyendo eso. Mientras estuve leyendo eso en el bar, estuve leyendo eso. ¿Lo hago para escapar de la situación? No. Estoy leyendo eso. Y después voy a poner la tele, voy a entrar a Twitter, o entré a la mañana muy temprano entro. Y veo qué están diciendo, qué no están diciendo. Después cierro
A mí me resulta importante para mi manera de vivir, la que yo quiero, que Internet sea un lugar al que puedo entrar, pero del que también puedo salir. Claro. Para no estar tomado, no solo por las elecciones y por la política, no estar tomado por nada. Por nada que no quiera que me tome. O sea, teniendo siempre la posibilidad de entrar y salir. Tampoco me gustaría leer un libro del que no puedo salir. No salgo porque no quiero, no porque me toma, me captura. Claro. No se registran casos de personas que no pueden salir de un libro, pero sí se registran casos de personas que tienen síndrome de ansiedad si no están conectados a Internet. Entonces... Yo a veces tengo que tirar el celular. O sea, no puedo apagarlo y apoyarlo normalmente. Tengo que tirarlo como si fuera una cosa que se me... ¿Viste? Fíjate que WhatsApp no tiene la opción de apagar. No. O sea, WhatsApp está siempre es ahí. on. ¿Ah, sí? Siempre. Y no tiene apagar. Es on 24/7. Entonces no lo necesito. ¿Vos no tenés WhatsApp? No, porque no tengo conexión a Internet. ¿En tu celular? ¿Vos tenés celular? Claro, sí. Tengo Pero SMS. SMS, que yo le llamo telégrafo. Es un telégrafo. Claro. Y bueno, después mail en tu casa. Vos lo escribís acá y le sale escrito al otro allá. Sarmiento lo trajo. Sarmiento lo trajo, lo implementó en todo el país. Líneas telegráficas por todo el país. Es impresionante yo porque... estoy a favor de las tecnologías. También Sarmiento trajo también los árboles estos que son todos amarillos. Los plátanos y los gorriones. Yo soy alérgico. Bueno, banquemos un poco. Vale, hizo su cosa también, ¿eh? Sí, hizo sus cosas. Y era partucero. Sí. Tiene, en los diarios de viaje figuran los ítems de los gastos. Ah, eso no... Orgías. Ah, viáticos, pasó viáticos. Pero metódico aparte en la, sí, en era la un hombre anotación. Muy metódico. Porque estaba fuera de la civilización. Claro, no podía obviar la orgía. ¿No? Uno y lo anota y pone cuánto gastó. Uno de los problemas que se le presentan en Facundo, Noé Triqui hizo un gran análisis crítico sobre este problema, no, por nombrar un caso. Partición drástica, civilización barbarie, la civilización es metódica, la barbarie es feroz y desenfrenada, pero Rosas es metódico. Claro. ¿Y entonces qué se hace con eso? Bueno, escribir. Así que Sarmiento, sí a los gorriones, sí al telégrafo, no a estar todo el tiempo conectado, porque a mí, después cada uno hace lo que quiere. A mí, y veo que también te pasa a vos, me costaría desprenderme si tuviese eso al alcance de la mano todo el tiempo. Es que esto es, de hecho, ¿sabes qué aparece en los comentarios del muy video? Y es muy lindo. Es lindo también, es cómodo. Pero es verdad que yo lo tengo por una cuestión de una sensación. Bueno, supongo que lo que te pasa con la bufanda, ¿no? De alguna manera. Eso porque hace frío, sí. Si hace calor, yo uso una sola campera, no 4, y no uso bufanda. Ok, pero yo sí tengo como una sensación y entiendo que es un problema, ¿eh? Puede ser. El asunto es que se te vuelva un problema. Eso claro. es. Porque hay gente que... Ustedes, por ejemplo, no sé, por ahí hay gente que tiene la virome en la mano y no va a escribir. Claro. Sí. Y ahí me acuerdo... Como el que tiene un cigarrillo en la oreja. Sí, exacto. ¿Verdad? Estaba pensando lo mismo. Un día. Que sé de casos de personas que se les volvió problemática dar clases cuando no se estableció que no se fumara más en las aulas. Ah. Pero no para fumar, que es las manos. ¿Qué haces con las...? Te cambian los gestos. Y dar clase incluía esos gestos y ahora no los podían hacer. Sí. Ahora, si hay algo que ya no merece ser llamado preferencia, afecto, incluso manía, sino adicción, entonces ya estamos en otro punto. Claro. Todos podemos charlar nuestras manías, cada uno esta, o como decía y dice Bilardo, o sea, no, sus cábalas, costumbres. Pero es verdad que hizo toda la carrera de medicina con la cábala de viajar en el primer vagón del subte. No era una cábala, era una costumbre. Claro. Y si venía lleno, dejaba pasar el subte. Si le hacía tarde, yo lo dejaba pasar. Si venía lleno, lo dejaba pasar, me tomaba el siguiente. Una cábala, una costumbre. Bueno, uno puede tener cábalas, costumbres, manías. Sí. Pero si algo, lo que marca la adicción no es que te guste mucho estar ahí, te querés pasar el día ahí. Es que te querés salir y no podés. Y si te salís por alguna razón, te genera una ansiedad que es del orden del padecimiento. Claro. Ahí yo sí diría, bueno, entonces cuidado. Porque, ¿por qué un padecimiento? ¿Y por qué una adicción? Para los que abrazamos la libertad, y no solo las ideas, o sea, la libertad real.
El concepto de las ideas de la libertad es todo un tema. Sí, porque lo subrayé también un poco por eso, porque en algún momento dije, como repite la fórmula siempre igual. En general las fórmulas, tiene fórmulas y las repite siempre igual. Lo cual ya indica algo de la relación con el lenguaje. Pero en algún momento, en vez de subrayar libertad, subrayé ideas, que yo pensé, porque el abrazo es una metáfora corpórea, pero lo que abraza son ideas. Cuando la libertad traspasa, uno esperaría que traspase, por ejemplo, a los cuerpos, ya no le gusta tanto. No les gusta tanto, no es solo el presidente de la República. Cuando la libertad no se conjuga exactamente en su acepción de una dinámica económico-financiera, ya no les gusta tanto. De hecho, yo que me acabo de pronunciar a favor de la libertad de expresión, el presidente invocó la libertad de expresión cuando se metió con el nene de 12 años, pero cuando los periodistas lo criticaron les abrió causas judiciales. Sabiendo, no conozco su... sí, el abogado es el mismo abogado de los narcos, ¿no? Debe ser buen abogado. Le habrá dicho, esta causa no la vas a ganar. Y sin embargo la emprendió para intimidar. Cuando uno abraza no las ideas de la libertad, o sea, su versión inmaterial y abstracta, sino su realidad concreta, no hay que intimidar a la gente para que cuando se exprese. La ley ya establece suficientes restricciones en cuanto a qué es lo que no se puede hacer con las palabras en una sociedad y la libertad concreta es la libertad de los cuerpos, que cada uno, por ejemplo, se acueste con quien quiera, no con niños, que es una restricción que a mí me preocupa, pero he visto algunos discursos en esa zona que no estaban tan preocupados como yo, que sí, hay un freno muy claro que está marcado por la ley, por otra parte. No hace falta abundar. Pero, por ejemplo, fue expresada la idea de que los homosexuales sí, pero en la intimidad. Fue expresada por francos. Sí. En el siglo en el año pasado, que no están en contra de que haya homosexuales, pero que lo hagan en reserva. Fue dicho. Entonces ahí es donde yo digo, cuando la libertad no son ideas, la libertad de la gente para hacer con su deseo y con su cuerpo, dentro de las coordenadas de la ley, niños no, abusos no, dos personas que se aman o no se aman, están juntas, tienen atracción física y son de los dos varones o las dos mujeres, le ponen restricción a eso. Porque no son las ideas de la libertad, son cuerpos en libertad. Y los perturba. Entonces, a mí que me gusta la libertad, estoy a favor, totalmente a favor. El problema con la adicción es eso. Si vos me decís, yo elijo agarrar el teléfono cada 30 segundos porque me encanta, cada uno sabe lo que lo hace feliz y lo que no. Si vos decís, lo tengo que tirar porque si no, no puedo parar. Yo, a título personal, es una elección personal, necesito no estar conectado a internet todo el tiempo. Tengo que estar a veces adentro, a veces afuera. Porque trabajo de leer. Claro. Y necesito concentrarme. Después lo demás sabrán cómo se concentran o no, si lo necesitan o no. Yo lo prefiero. Si no, estaría consultando cosas de fútbol todo el tiempo. Claro. Quiero saber bien a qué hora van a jugar Boca River el domingo 9. Porque viajo a la Feria del Libro de San Francisco, Córdoba, vuelvo el sábado, quiero saber cómo... Y yo, cuando entro cada 20 minutos, Chiqui, dale, Chiqui. Dame el horario. Dame el horario. Sí. Yo voy a la hora que vos digas. A la hora que vos digas yo voy a ir, pero decímela, de una vez, dale. No me dice, Entonces, entro. ¿Ya lo dijo? No. ¿Ya salió? No. ¿Salió Boca Estudiante? Paré. Boca Estudiante. Domingo a las 4. Listo, domingo a las 4. Pero no puedo estar haciendo eso cada 3 minutos. No quiero estar haciendo eso cada 3 minutos. Necesito no estar haciendo eso cada 3 minutos. Necesito no estar todo el tiempo en internet. Es mi elección. Alguien puede decir, yo elijo estar todo el día ahí. El problema, donde yo veo un problema, es el que dice, yo preferiría no vivir así, pero no puedo parar. Y cerramos. El otro día leyeron El Príncipe de Asturias a Byung-Hun Chan y en el discurso él dice que la siesta y la fiesta son dos lugares hoy de libertad en contra del capitalismo y que cada uno es una empresa de sí mismo y que en el momento en que dejamos de autoexplotarnos es cuando dormimos la siesta y cuando estamos en una fiesta. Mirá,
Yo no soy justo aficionado a ninguna de las dos cosas. Fiestas y siestas. Ninguna de las dos. De hecho, estamos a la hora de la siesta. Si fuese así, no Es correcto, habría dicho, sí, no puedo, sí. a esa hora no puedo. Y si sacamos un vino, armamos la hora de la fiesta. Pero la idea sí. Porque me parece que tiene que ver también con... Ahora que se va o pretenden discutir una reforma laboral, ¿para qué? La vida consiste en trabajar y en ninguna otra cosa. Claro, la existencia también es otra cosa. Claro, y hace un par de años cuando el gobierno estaba ya, creo que todavía no habían asumido, surgió, me acuerdo, también en una entrevista y me insultaron en las redes, pero la verdad es que los insultos no me persuadieron, no me indicaron en qué estaba equivocado, entonces me mantuve en esta cuestión que es mi interés. Sigo con mucha atención a quienes vienen pensando y teorizando la cuestión de la distribución entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, la reivindicación del tiempo de ocio. Hay algún artículo, nombré la Escuela de Frankfurt, justo entonces quedé como orientado para ese lado, y algún artículo de Adorno en cuanto a la distribución, que el artículo se llama Tiempo Libre, el artículo de Adorno. ¿Qué pasa entre el tiempo del trabajo y el tiempo de no trabajo y el ocio? Y me parece que otra consecuencia indeseada, otras son fenomenales, de las tecnologías es que borraron o borronearon para mal los límites de espacio y de tiempo en cuanto a cuándo estamos trabajando y cuándo no. Porque estamos en el 24/7, es de disponibilidad para todo requerimiento, incluidos los laborales. Claro. No te manda un WhatsApp a las 10 de la noche. Y aunque vos podías, mira, son las 10 de la noche, no lo voy a contestar. Te queda, te vuelve loco. Apareció, me recordó que existe la facultad, o me Y por ahí te recordó ponen, que existe. perdón la hora, hijo de puta. En algún momento habíamos pensado decir, hay que dejar de decir pero por 2 años. Yo sé que es tarde, pero. Hijo de puta. Ya sé que es domingo, pero. No, Hijo de hace puta. oraciones que no admitan pero. Aunque se ponga la excusa antes, decís. Yo Y- sé que es tarde. Y después seguís. Yo sé, eso a Sin partir embargo, de leerlo- Punto. Claro. Sin embargo. Bueno, sin embargo. Solo eso como, yo sé que te jodo, pero me chupa un huevo. Claro. Hay casos y casos, pero me parece a mí, o lo que uno registra, es que hay un cierto estado de agobio, porque además nunca estás del todo afuera, volviendo a lo de entrar y salir. Nunca estás del todo afuera, salvo las siestas y las fiestas, pero le llamamos siesta o fiesta, cada uno puede poner ahí lo que sea. Puede ser siesta, fiesta o lo que sea. Más bien yo diría, ¿dónde pone uno, en qué encuentra o pone uno, logra uno ese espacio donde no hay requerimientos laborales que pueden ser también, porque a veces es un requerimiento que entra desde afuera, a veces es uno que se acuerda de un trámite a las 9 de la noche y a diferencia de otra época donde tenías que esperar hasta la mañana siguiente que abrir la oficina para ir a hacer el trámite, lo estás haciendo en tu casa Claro. a las 11 menos cuarto de la noche, en la cama, estás haciendo un trámite bancario en el celular, en tu tiempo de descanso de no solamente no hacer trámite bancario, no pensar en eso. Yo no tengo siesta y fiesta, pero tengo fútbol. La cancha es mi zona más sana en ese sentido. No hay nada. ¿Desde qué parte? ¿Desde que entras a la No cancha o entrando. desde cuando Desde estás que salgo para la cancha, cuando yo salgo para la cancha yo ya estoy pensando, bueno, todo- Igual va es una pensando el idea partido. de fiesta, es una fiesta Es popular. fiesta, es una fiesta popular, Es una fiesta totalmente. popular. Sí, totalmente. Yo encuadré fiesta muy en... Es un cosas presente, que no me van, hay comunidades, colectivos, Sí, ¿no? cuerpos. Exacto. No importa, hay que entregar el artículo mañana. Juega Boca. El martes es el congreso y no terminé la ponencia. Bueno, pero juega Boca. Lo postergan por mi Hermoso, ponencia. No, ¿viste? no, Hermoso. porque otras cosas uno dice, bueno, che, hoy no vamos al cine. Porque estoy muy atrasado con esto, tengo que terminar de leer esto, ¿pero qué? ¿No vamos a la cancha? No. Sí vamos a la cancha. Se posterga por mí. La película no, la dan el jueves que viene, si vamos el jueves que viene. ¿Juegan el jueves que viene, que hoy estoy muy complicado? No, jugamos hoy. Y eso es mi siesta, mi fiesta, que es despejo. Cada uno definirá su fiesta y su siesta. Despejo y voy, porque lo que sí no me parece una buena señal, pero no me parece en el sentido que lo que uno recoge de la gente es hastío. Que es que no tenemos espacios y tiempos por fuera de los requerimientos de trabajo. El trabajo lo está tomando todo. Hay que inventarlo y hay que pelear y Y defenderlo. defenderlo.
Y como este es un dispositivo extraño en ese sentido. Sí, yo ya lo veo como una cosa, como un invasor. Que tengo Bueno, acá. trae la sociabilidad. Un enemigo que te metes en el bolsillo. Sí, ya lo Claro. veo como una cosa extraña después de esta charla. Habría que hacer digamos, puede ser un espacio de intercambio social, lo es de hecho, Sí. de lectura, lo es, sirve para ver televisión, vemos la tele ahí, pero entra es parte del aparato de captura de la lógica laboral y de que nunca te salgas del todo de ahí. Y ahora además hay digamos, uno ya lo veía en las formulaciones de la concepción de la sociedad y la concepción de las vidas que tienen, que no logran. Vieron que hay gente que dice, ¿para qué estudiar filosofía si no sirve? Sí. Con una idea además de que entienden por servir y que entienden por rendimiento y que entienden por utilidad y que entienden, o sea, una lógica del Es como que solo rendimiento. sirve a hacer dinero. Exactamente. Como el único sueño. Sí, cuando uno en realidad, y al mismo, porque uno no desmerece ni desestima eso, pero una buena parte de lo que uno adquiere con el dinero es tiempo libre, tiempo de ocio, tiempo de no estar haciendo dinero. Para tener tiempo para no hacer dinero hace falta dinero. Pero una de las cosas para las que uno quiere dinero es para que haya un tiempo despejado donde no haya que estar haciendo dinero. Y hay una tendencia muy fuerte, y ahora aparentemente avanzan además concretamente con una reforma laboral orientada a que no existamos más que como sujetos de explotación laboral. Yo tengo una enorme suerte, que igual es un riesgo, que es que disfruto mucho de mi trabajo, trabajo de lo que me gusta. Eso es básicamente un privilegio, es básicamente una suerte, pero tiene esta trampa posible también, que es que nunca pares. Pero ahí está Boca y ahí están defensores de Belgrano para mantenerme a Menos salvo. mal que no jugás de delantero de Boca. Claro, que igual, no sé si no... Me llama mucho la atención los futbolistas que hacen en vacaciones. Juegan a la pelota. Claro. Messi en la casa con los En la hijos. ¿vieron el playa, video? Juega a la pelota. en el jardín. Sí. Juega a la pelota todo el tiempo. Está bien, bueno, les gusta. Pero no entrenan. Cuando se retiran siguen jugando a la pelota, pero no, bueno, no sé. Cada uno sabe. A mí, cada uno revisará y sabrá. A mí me gusta mucho leer, muchísimo. No jugar a la pelota. Eso. No, me gusta también. Ah, ¿también? Me gusta. Me gustaba. Ahora hace años que no. Pero quiero decir, porque yo hubiese querido ser arquero de Boca. Yo quería ser Gatti. Loco Gatti, tu primer ídolo. Gatti. Un buen ejemplo también, pues fue mi ídolo y él era radical y yo no. Y hacía la de Dios y vos, Eso y vos sí. sos ateo. Yo hacía la de Dios con un torso de 6 centímetros de extensión que no frenaba nada y ahí terminó mi carrera de arquero. Como he dicho ya, pero esa frustración no la resuelvo descargándomela con toda la sociedad. Quise ser arquero, fracasé, problema mío. Lo tengo que resolver yo. Nadie tiene la culpa, no me la tengo que agarrar con nadie. Pero a mí hablar de literatura, y es lo que hago cuando doy clase, o voy a congresos, o voy a jornadas, y leer y escribir me gusta, y el riesgo es no estar nunca no trabajando. Y justamente porque me gusta, tener también mi siesta y mi fiesta. Porque además la presión social es muy grande en ese sentido. Claro. Y en este momento el poder del Estado es ejercido por gente que cree que la vida es hacer plata, nada más. No el tener plata como una condición para ciertas cosas que uno disfruta de la vida. No, la vida es hacer plata. Hay gente que le gustará vivir así, esa gente sí, pero que no nos pongan a todos, porque hay otros que tenemos otra manera de vivir. Bueno, Martín. Jornada laboral, 8 horas. Y tenemos que ver también un poco reducir. Estoy para meterme con todo, pero más que nada No, lo dejaría. estuvimos Siento, 2 horas, te ¿no? sacamos mucho tiempo y hay que. Y de acá seguramente hay Mirá, muchas siestas ¿te y vamos a decir fiestas algo? planificadas. Fuiste la nota más larga de nuestra historia en este formato y la verdad que porque no podemos parar de escuchar. Sí, no, seguiríamos por horas, pero... Y a nadie le hicimos un regalo. A nadie le hicimos un regalo. De verdad. Te compré un vino porque me gustaba la etiqueta. El texto es... Muy bueno. Pequeños engaños. Y no sé por qué sentí que un buen vinagre de vino tinto Malbec muy bien, podía ser lindo. Muy bien. No sé, porque pero él dijo, lo va a apreciar esto. Sentí algo. Aparte, Lucas, ¿vivo porque sumo esto o es una casualidad? Bueno, lo que vos quieras interpretar. Parece ser un vinagre muy importante.
Muchas gracias. Gracias a vos, en serio. No, aparte si es por Luca Prodan, estoy rodeado de viejos vinagres, es un acierto absoluto. Ah, debe ser Es eso. un hallazgo, claro, totalmente. Espectacular. Totalmente. Yo sabía Bueno, que algo iba a haber. Muchas gracias por ambas cosas. En todas estas palabras. Muchas gracias. Gracias a vos. Un A placer ustedes. que hayas Gracias, estado Martín. un Un rato gusto. con nosotros. 2 horas estuvimos. No, un montón, Una un montón. locura. Vamos a cerrarlo. Esto importante, comentar, ponerle me gusta, todo eso para que el video... Comenten. Eso, el de like y hasta la próxima. ¿Eso? ¿Sí? Sí. Chau. Entonces, en ese sentido, ¿no te jode que, por ejemplo, los jugadores de fútbol no hablen de política? Viste que hay como un reclamo de, no sé, a los jugadores de la selección, que son casi próceres, ¿por qué no participan de la Ahí discusión sí, política? Entiendo. A mí, yo creo que son 2 niveles distintos, pero podría responder lo mismo de un escritor. Yo lo que quiero de Marchesín es que se tire aunque crea que no llega. Eso es lo que yo en principio decía, Agustín, mira, si me permitís. Eso o es vos- lo que yo te pido. Vos me trasladás, ¿qué es lo que yo quiero? Eso. Aunque te parezca que no llegás, vos tirate igual, que capaz que llegás. Y si no, va a ser valioso para nosotros ver que lo intentaste. Eso es lo que tengo. Ahora, cuando un futbolista, o un cineasta, o un escritor, o cualquier persona que se dedique a lo que se dedique, los futbolistas serán solo un rubro, alcanza cierto grado de notoriedad social, yo no le exijo que a partir de esa notoriedad tome tal o cual posición, pero no en ningún rubro, insisto, hay escritores que no se pronuncian por nada y a mí me parece perfectamente válido. Yo lo mismo, mi expectativa con un escritor o con una escritora es que adjetive como a mí me puede interesar que Sí. adjetive, o puedo estar de acuerdo o en desacuerdo en sus signos de puntuación. Cuando cualquier persona que alcanza cierto grado de notoriedad social está la posibilidad de que intervenga, pero no tengo una posición de exigencia. Ok. Porque cada cual lo hace o no lo hace según le quepa o no le quepa. En lo que sí podría declararme sartreano es en la premisa de que no tomar posición es una forma de tomar posición. O sea que no hay neutralidad en este tipo de cosas. Entiendo. No decir nada es un modo de intervención también. Bien. Pero después no me considero quien para decirle a nadie, tendrías que hablar, tenés que declarar, qué sé yo, hacen lo que quieren. Cada cual puede elegir en ese sentido. Al mismo tiempo lo que uno puede hacer es analizar o tomar posición con respecto a esa resolución. Claro. Pero yo no digo, Messi tendría que, no, a lo sumo tendré mi consideración sobre un tipo de figura social que permanece o luce impermeable a los asuntos sociales. Pero posicionarme en un lugar de exigencia, no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. A mi hijo cuando era chico, y no hizo caso además, o sea que ni siquiera lo logré ahí. Pero sí es parte del ídolo, algunas cosas que hace que también uno lo quiera o lo aprecie, más allá de Sí. su disciplina futbolística, si hace otras cosas, no sé, pasa algo con su imagen, no sé, no es que Claro. no modifica. No, puede ser, pero también puede ser un escritor, insisto en que no pasa solo por el fútbol. ¿Qué pasa con un escritor que toma posiciones de manera extraordinaria y sus posturas políticas te parecen formidables y formidablemente sostenidas y valientes desde el punto de vista de cómo las asume y cómo las defiende, y su obra no te atrae, o no te interesa, o hasta te parece fallida? Lo opuesto a lo que a muchos les pasa con Vargas Llosa, ponerle. Es que me parece que se trata en un punto de lo mismo, que si sus textos están... Que sus posiciones políticas no las compartamos, no tendría de ninguna manera que impedirnos la apreciación literaria del valor literario que sus textos puedan Bueno, tener pero ahí. fíjate que ponerle al peronismo un poco con Borges le costó. Estaba o le pensando en cuesta. eso. Es que sí. Y ahí el culpable no es Borges, ya que voy a tomar los términos que ustedes proponen. Me gusta es que un tome gran los ejemplo, términos. efectivamente, que es las posiciones que Borges ha tenido políticamente a lo largo de buena parte de su vida, no de toda su vida, pero de la mayor parte de su vida, me parecen efectivamente muy reprobables. Pero el hecho de que eso les haya impedido a unos cuantos leerlo o apreciar su obra me parece un error que efectivamente se cometió insistentemente y no se deja de cometer en algunos casos, pero en parte por esto mismo que estamos diciendo, que es aquello que les da notoriedad, su práctica específica por las que adquieren cierto grado de notoriedad social y después lo que hacen o no hacen con esa notoriedad social. Insisto, un escritor puede ser
Los ejemplos son claros, ¿no? Pero ustedes pusieron el ejemplo inverso, pero es lo mismo. Yo pensaba en un escritor cuyas posiciones políticas me exaltan, me entusiasman, admiro su valentía, y después voy a sus novelas y sus novelas no me gustan nada, no me interesan nada, no es la literatura que a mí me interesa. O lo inverso, una escritura prodigiosa, la de Borges lo es, y posiciones políticas que uno no solamente no comparte, sino que cuestiona. Igual en todos esos casos estaríamos dentro del rubro de personas que toman posición o que han tomado posición, porque lo hacía. Después está el que se abstiene. Y yo con el que se abstiene a lo sumo discutiré, o uno puede analizar qué sentido tiene o qué posición implica la no toma de posición. Pero la idea de que uno está facultado a exigirle e indicarle al otro lo que tiene que hacer porque lo admira, no. Que hay una dimensión de los ídolos que se juega también, o que se amplifica o se refuerza por cómo, además de cómo patean los tiros libres, cómo se plantó frente a este o aquel, o lo que le dijo aquel o aquel otro, o cómo tomó postura ante esto o ante aquello. Efectivamente, la admiración que uno puede tener por alguien se potencia, aumenta, acrecienta en función de ese factor. Pero no creo que el admirador tenga derecho a exigirle al ídolo que haga esto. Qué insaciable también el admirador que es que, o sea, el tipo te saca campeón del mundo y le seguís pidiendo, ¿no? Como, déjalo, ¿no? Sí, porque... ¿Cuánto se le pide? Sí, porque aparte vos podés decir... O a Maradona, a Charlie, le han roto tanto los huevos. Sí, porque aparte una cosa es decir... Bueno, Messi también. En general, a mí me parece problemático en principio decirle a alguien lo que tiene que hacer. A lo sumo revisarás lo que hace o no hace y lo discutirás. Que no es lo mismo que figurarse que el ídolo está en deuda con vos. ¿Por qué? Que no es lo mismo. Uno puede decir, tengo una gran admiración por el momento en que tomo los ejemplos que ustedes están poniendo. Charly García hizo esto... y qué bien, cómo me entusiasma, y su música me parece genial, y me parece genial lo que dijo, lo que hizo en ese momento. No es lo mismo que cuando no dice o no hace, reclamar con la idea de me defraudó, o la idea de que me debe algo, la idea de que le dio. Alexandra escribió hace poco sobre estas cuestiones. Ahí ven, lo que estoy diciendo lo estoy en buena medida tomando de ahí. Bien. Que es, hay algo, y lo estoy pensando obviamente en relación a las personas que yo admiro, que es, hay una parte en la que pones una carga, una serie de cosas y de cargas en el ídolo, en base a que sos el admirador, las pones vos. Además pueden estar o no, pero hay algunas que las pones vos. Y haces y armás un ídolo a tu medida, y si después no encaja en eso, más que revisar lo que vos pusiste ahí, la expectativa que vos le asignaste a esa figura, lo reclamás como deuda. Claro. ¿Alguna vez Messi nos prometió jugarse políticamente por tales ideas? Bueno, no. A lo sumo será alguien cuyos tiros libres admiramos y cuyo el modo en que se desempeña en función de su gran notoriedad social no admiramos. Porque también está la idea de, me parece, pero que forma parte de esa idealización del admirador, que es el paquete entero. Es demasiado. Y, sí, algunos dan, otros no dan. Yo no sé si hay un ídolo. Tomo los dos que vos dijiste. Sí, no, que los admiro además. Charly García, Maradona. Pensando con lo que decís, pero el mito de alguien, ¿solamente lo arma la gente o hay algo también de ese actor social que arma el mito de uno? Están los dos factores. Juegan los dos factores. Después hay figuras que participan de su propio mito, incluso en algunos casos casi incluso estratégicamente, pero a veces no. A veces no. Y yo que podría... Y es la persona que se le va de las manos. Sí, o lo hacen los otros, o... Hay gente que tiene una disposición... Vuelvo a pensar en la literatura, pero no es exclusivo de la literatura. Hay escritores que tienen muy diseñado el tipo de imagen de escritor que quieren componer, exhibir y sostener. Y incluso estratégicamente. Y en algunos casos no. Y eso no significa que en la medida que esa persona aparece, toma la palabra, habla, por afuera de la práctica específica de escribir, de los textos que ese escritor hace, crea, produce, también se genera una imagen. También puede haber algo así como una percepción social de un escritor, un cineasta, un cantante, un futbolista, que en parte participará activamente o con intención o con estrategia, pero probablemente en buena medida no. Y claro, no hay una única manera. Y a veces, además, un escritor puede abocarse estratégicamente a producir determinado mito y después funciona de otro modo. No es unilateral. Martín, te
¿Te puedo preguntar un poco por las elecciones que tenemos medio encima? Iba a decir una cosa que quería de Charlie Sí, y obvio. de Maradona. Me gusta mucho la música de Charly García. Me gusta muchísimo el fútbol de Maradona. Admiro muchas de las posiciones que tomó Charly García, admiro muchas de las posiciones que tomó Maradona, pero hay muchas cosas que no, en uno y en otro. A mí siempre me resultó equívoco el brazalete de Say No More. Ah, mira. ¿Por qué? Equívoco es nazistoide. Lo de nazistoide es verdad, ¿eh? Y bueno, no es menor. No es un detallecito, no para mí. ¿Eso estuvo explicado alguna vez? Estuvo señalado. Tampoco Say No More es una consigna que yo suscriba. Soy más bien alguien dispuesto a que la gente hable lo que quiera. Claro. Y diga lo que tenga para decir. Es Bueno, medio- él estaba mi capricho es ley. Es medio el fin de Adorni, ¿no? Fin, Bueno, punto. Para Say mí no sí. more. En Adorni no admiro nada en absoluto. En Charly García admiro muchísimo. No solo su música, sino muchas de sus posturas también, en otros casos. Pero quiero decir, vuelvo sobre esto de esa especie de totalidad que arma el admirador con su ídolo, que después le exige que corresponda a esa totalidad. La totalidad sin contradicción sí responde a la mirada del admirador. La mitología se construye con distintos factores, con distintos componentes, intenciones o no intenciones, lo que alguien en su presencia pública irradia y lo que el receptor construye con eso que recibe. Esto Sí, podemos verlo con nuestros líderes políticos Claro. de ahora. Digamos. pero claro, sin dudas. Ahora, la idea de establecer ahí un todo y exigirle que encaje con ese todo, eso ya corre por cuenta de uno. Yo no podría respaldar todo lo que Maradona dijo o hizo en su vida. No podría ni querría. No obstante, lo admiro y lo quiero. En gran medida, a pesar de. El asunto es cómo te posicionás. Yo no le reclamo lo que yo puse en él. Eso sería. Ahí está lo que era él, lo que fue él, lo que es él. Pero hay una parte que es lo que uno pone en él. La parte que pones vos corre por cuenta tuya. No puedes hacer comparecer ante lo que vos pusiste. Entonces, la expectativa de un Messi que se parezca a Maradona, porque en definitiva es eso, que es como en algún punto su continuador futbolístico, queremos que sea también su continuador en la manera en que Maradona, y quizás no por distintos factores, que puede ser desde la timidez hasta la incapacidad de elaboración de frases, de ideas, hasta, qué sé yo, que no le importa. Entonces uno puede decir, ¿qué me pasa a mí con el hecho de que a este futbolista la situación social y política en Argentina no le importe o no le importe como para pronunciarse? Que no es lo mismo que exigirle que responda a lo que yo puse en él como expectativa. Claro. Él no es responsable de mis expectativas, yo soy responsable de mis expectativas. Distinto si él genera algo o si X genera algo. Me parece que son maneras distintas de enfocar el mismo punto, que es que a veces, en general, pero también en los vínculos personales, de amistad o de compañerismo o amorosos, que es cuando alguien te defrauda, también uno puede revisar, o yo empezaría siempre por revisar las expectativas por las que el otro te defraudó. Quizás hubo fallas en el otro, pero quizás estaban falladas las expectativas. Esperaste lo que no había que esperar y el problema fue tuyo. Claro. Lo que pusiste como expectativa en esa persona. Y eso va desde la persona. Por ejemplo, te casaste con alguien que querías que registrara que la pared tiene un hueco. Bueno, yo alguna vez te dije, en una casa lo veo todo. No, bueno, entonces... Tampoco quiero hablar que hace 2 años está buscando la bolsa de basura en el mismo cajón y ya hace 2 años. Sí, ya hace 2 años que se cambió de lugar. Pero bueno, vamos con las elecciones porque. Una vez que uno registró dónde están, Saquémoslo de ¿por qué los las problemas. cambian? Nunca registro, esto lo registro y bueno, no me ayudan tampoco. A ver, ¿cómo entro a las elecciones? No, a mí me interesa capaz que de Cristina y Milei, que son figuras. El mito de Cristina. Yo pensé que ibas a agarrar por ahí. Que ella en el balcón, ahí. No. En principio te pregunto por algo de lo Pensé que... que iba a agarrar por ahí. No, ¿por Pero qué? bueno, está bien. No, el mito de... Él esperaba de vos. Sí, no sé. esperaba de vos. Lo que esperaba. Me defraudé a mí mismo lo que esperaba de vos. Bueno, acepto haberte defraudado. Y sigo adelante.